Capítulo 4, El Cordero Perdido. Pirra no sabía qué hacer. El viento que la azotaba le arrebataba lágrimas de frustración y reprimió un grito de ira al acercarse el dosel del bosque. Jaune, la persona a la que había decidido convertir en su compañero, el chico que la había hecho reír como nunca antes, se había ido. Así, sin más. Podría haber sido cualquiera de ellos, y saberlo dolía, pero no tanto como su imaginación le deparaba el destino. La muerte era una compañera que acompañaba a cada cazador, o eso le habían dicho. Creía estar preparada para ese riesgo, para esa eventualidad, pero nunca imaginó que pudiera ocurrir tan pronto. Sus dedos se apretaron alrededor de su escudo a medida que las copas de los árboles se acercaban, y sus ojos esmeralda se entrecerraron al fijarse en una rama que podría frenar su caída. No lo dejaría así, no lo abandonaría a su destino con tanta crueldad. Había visto al nunca más resurgir del bosque, lo había visto llevar a su presa hacia el solitario y gran pico que surgía del bosque esmeralda como el colmillo de una bestia gigante. Ella llegaría hasta allí, encontraría a su pareja, y si algo se atreviera a interponerse en su camino, bueno, ella no sería responsable de lo que les pasó. Mantente fuerte, Jaune, susurró, ya voy. Y si ya había caído, ella lo vengaría. Mataría a ese monstruo asesino y malvado. Jaune suspiró al sentir el afilado pico del nunca más engancharse en la parte trasera de su collar y arrastrarlo hacia atrás. Su espalda se estrelló contra su pecho, que tembló mientras la enorme criatura cantaba de placer y apoyaba la barbilla contra su peto. Trinó, y sintió las vibraciones en la espalda. De acuerdo, dijo, yo también te quiero, y gracias por rescatarme. Levantó una mano para acariciar su áspera cabeza, y el pico letal chasqueó un par de veces de placer. Se escabulló de debajo. Pero necesito bajar y terminar la iniciación. Lo siento, pero no puedo quedarme aquí. No lo entendía, por supuesto. No era un Grimm particularmente viejo ni inteligente, nada que ver con los de su tierra ni con el nunca más que lo había transportado a Vale. Este parecía tener solo 20 o 30 años. No es que la edad equivaliera a su crecimiento. En cualquier caso, no entendía bien el significado de sus palabras y lo colmaba de cariño solo porque su instinto le dictaba. Eso estaba bien cuando significaba salvarlo de caer al suelo del bosque y convertirse en una mancha, pero no era tan útil cuando lo levantaba por el tobillo, lo balanceaba frente a él y rápidamente lo aplastaba bajo su estómago, pues decidió que la incubación era la mejor manera de mantenerlo a salvo y caliente. Jaune tosió y jadeó mientras lo asfixiaban las plumas afiladas. No soy un nuevo, gimió, extendiendo una mano para agarrar un trozo de madera afilado y arrastrar su cuerpo hacia la libertad. No puedo quedarme aquí. El Grimm levantó la cabeza hacia el cielo y dejó escapar un graznido fuerte y feliz. No estaba logrando entenderlo. ¿Sabes que tu madre no puede hacer que todos los Grimm sean inteligentes?, dijo Remy, lleva tiempo, y tan lejos de las tierras Grimm la energía requerida sería demasiada. Lo sabía, pero eso no le facilitaba la situación. Una garra se abalanzó sobre su rostro, y dos más a cada lado mientras el Grimm lo inmovilizaba contra el nido. El pico bajó y rozó su rostro por pocos centímetros, solo para subir más y crujir entre su pelo. Le arañó el cuero cabelludo varias veces, con movimientos espasmódicos que lo hicieron estremecer. Trinó una vez más y presionó la parte superior de su cabeza contra su pecho. Sus ojos captaron algo al instante, y con ambas manos metió la mano bajo las plumas de su cabeza. Él nunca más emitió un suave cloqueo al sentir una sustancia dura y feroz que sobresalía de su coronilla. ¿Quieres que te acicale?, preguntó, y aunque no entendía sus palabras, el sonido de satisfacción que emitió al acariciar la pluma era evidente. «¡Qué exigente eres!», el Grimm se apartó de él mientras apartaba algunas plumas para revisar las plumas de alfiler que estaban creciendo. Algunas no estaban listas, y se veía sangre en su interior, pero otras tenían vainas negras y cerosas que debían picar y ser difíciles de alcanzar. Desenfundó a Croce Amors y la sujetó con ambas manos mientras las raspaba con el borde. Él nunca más arrulló cuando la sustancia escamosa cedió y empezó a llover a su alrededor. La pluma se desprendió unos segundos después, pero la criatura mantuvo la cabeza pegada a él. Bueno, dijo, y se puso de pie. Se acomodó en el gran nido mientras él empezaba a revisar cada pluma una por una y a abrir las vainas de las que estaban listas. Supongo que le picaba, ¿eh? Con razón estás tan sensible. ¿No tienes un compañero que te ayude con esto? Probablemente no haya muchos otros de este tamaño tan cerca de Beacon, es un milagro que haya sobrevivido tanto tiempo. Probablemente era cierto. Quizás tuvo pareja alguna vez, o una bandada propia, pero se le habían quedado pequeños o los había sobrevivido a ambos. El nido en sí solo era lo suficientemente grande para uno, y no parecía haber rastro de otro.
Mientras trabajaba, y la base del nido comenzaba a llenarse de piel seca, el canto de la criatura se suavizó y se acalló al cerrarse sus hermosos ojos rojos. Continuó durante lo que debieron ser unos buenos 15 minutos, pero se detuvo con una breve sonrisa cuando la criatura se durmió. Buen chico, le dio una palmadita en la cabeza y se alejó con cuidado. No tenía sentido despertarlo, no cuando por fin tenía la oportunidad de escabullirse antes de que la criatura sobreprotectora lo atrapara de nuevo. Con pasos cautelosos, se dirigió al borde del nido y lo observó. Su estómago se hundió y nadó alrededor de sus pies cuando vio la larga y peligrosa caída. Creo que eso es un no, dijo Remy inútilmente, y sonaba como si el parásito también estuviera mareado. Se dio la vuelta y volvió a pasar sigilosamente junto a los Grimm, esta vez al otro lado del nido, que por suerte tenía una roca donde pararse. Parecía estar en una montaña alta con vistas al bosque, y tampoco estaba muy lejos de Beacon, ya que podía ver la torre que sobresalía del océano de árboles. El nido estaba construido con madera seca y ramitas, y se balanceaba sobre un afloramiento de roca gris que sobresalía a unos 3/4 de la montaña. Era un afloramiento relativamente plano, y al salir, no oyó ningún crujido ni crujido amenazante que lo hiciera detenerse. La perspectiva del descenso ya era suficiente. Es una bajada muy larga, susurró Jaune mientras se agachaba sobre manos y rodillas y observaba la ladera de la montaña. No era tan escarpada y amenazante como las montañas de las tierras Grimm, pero estas a menudo se asomaban en ángulos extraños y eran tan afiladas que cortaban hasta los huesos. Aún así, seguía siendo una montaña, y eso significaba una buena porción de precipicios y salientes de aspecto peligroso. Es mi responsabilidad mencionar que no sabemos escalar montañas, tragó Remy. ¿Y de qué otra manera propones que baje? No dije que tuviera una solución, entonces deja de quejarte y déjame concentrarme. Jaune hizo una mueca al darse la vuelta y bajar un pie al abismo. Este se agitó y se tambaleó en el aire mientras intentaba a ciegas encontrar un punto de apoyo. Con las manos aún en el afloramiento y los pies colgando del borde, ni siquiera podía ver lo que hacía, y el pánico que le invadió era nauseabundo. ¿Se suponía que debía caer de cabeza para poder ver lo que hacía? Eso sonaba aún más aterrador. Al final, sus pies tocaron la roca, y tras una rápida prueba para asegurarse de que estaba bien, se lanzó y empezó a descender. Al principio, el descenso fue lento, incluso tortuoso, pero a medida que la montaña se nivelaba, se hizo un poco más fácil. Oye, dijo, esto no es tan difícil. Debería haberlo sabido, en realidad, el tío Azel le habría dado una palmada en la frente. La roca bajo él, que se sentía sólida y firme al probarla con el pie, se quebró y cedió al apoyarse sobre ella. La repentina pérdida de equilibrio lo arrastró hacia abajo, y con el peso de su cuerpo y armadura, su agarre en la cornisa superior cedió. Con un grito de sobresalto, cayó hacia atrás. Amarillo. Extendió la mano para agarrarse, pero se estrelló dolorosamente contra una roca cercana, y su cuerpo se volcó hacia atrás al chocar la espalda y la cabeza contra otra. Cayó en una pendiente, y la grava y la piedra se le clavaron al deslizarse por ella. Buscó con ambas manos, pero la pendiente era más grava y limo que cualquier otra cosa, y solo logró cavar surcos al resbalar y caer al borde una vez más. Una sensación de ingravidez lo invadió, y en ese momento que debió haber sido un segundo, pero que se sintió como una eternidad, sus ojos miraron hacia abajo, a la larga y mortal caída. El poder lo invadió mientras apretaba los dientes y mordía con fuerza. Sintió el cambio justo en el momento en que su cuerpo comenzó a correr hacia la velocidad terminal. Su cabello rubio retrocedió, y sus ojos brillaron negros y rojos mientras su herencia tomaba el control. Sus ojos divisaron la pared rocosa a 1,5 metros de distancia, y con un grito agudo extendió una mano hacia ella. Ni siquiera estaba cerca, pero claro, no tenía por qué estarlo. Tentáculos negros surgieron de sus mangas y perforaron la roca sólida con un sonido escalofriante. Su caída se detuvo de repente, y con el impulso cambiado, se balanceó hacia adelante para estrellarse contra la roca sólida. ¡Ay!, gruñó Jaune mientras la piedra se le clavaba en la cara y le arañaba la piel ya maltrecha. Oyó como la roca se crujía por encima de él, pero 3 tentáculos más surgieron rápidamente de debajo de las perneras de sus pantalones y la otra manga, clavándose en el acantilado y dejándolo suspendido. Está bien, balbuceó Remy, eso estuvo cerca, buena parada. Incluso con la roca contra su cara, no pudo contener la risa de alivio que se le escapó. Casi, por decirlo de alguna manera, si se hubiera quedado más tiempo, habría sido una mancha en el suelo del bosque. Con un silencioso agradecimiento a su madre por sus regalos, sacó los tentáculos que tenía sobre él y los volvió a clavar en la roca un poco más abajo. Poco a poco, y con un vandalismo casual sobre la pared de la montaña, comenzó lentamente su descenso hacia el suelo del bosque.
Para Ruby, el plan había sido simple. Aterrizar sana y salva, usando a su querido bebé para frenar la caída, y luego encontrar a su hermana o a Jaune para unirse antes de encontrarse con alguien desconocido y tener que ser, sociable. Su padre siempre había dicho que ningún plan sobrevivía al contacto con el enemigo, o Crow, pero ella no siempre había entendido qué significaba eso, la parte enemiga, es decir, el tío Crow, tenía todo el sentido. Ahora lo hizo, sus pies la impulsaban por la hierba mientras ignoraba pequeños grupos de Grimm con los que normalmente se habría detenido a luchar. A lo lejos, su mirada permanecía fija en lo único que importaba, la montaña donde se habían llevado a su primer y mejor amigo en Beacon. Le temblaban las manos y sus dedos se apretaron alrededor del mango de Crescent Rose al recordar la densa y empalagosa sensación de miedo desgarrador que la había invadido al ver cómo se lo llevaban. El verano también le había sido arrebatado, pero ella era demasiado joven para detenerlo en aquel entonces, esta vez era mayor, más fuerte y más rápida. Y el pensamiento de que eso todavía no fuera suficiente era demasiado para soportar. Ella era la heroína, ahora era una cazadora, y había jurado que no dejaría que se llevaran a nadie más de esa manera, que protegería y salvaría a la gente. No podía terminar así. No con ella impotente una vez más. Resistió las ganas de llorar. Tenía el poder de la velocidad, esa era su semblanza, ¿y qué sentido tenía si no era llegar a tiempo a la gente? Zigzagueó bajo una rama baja, saltó una pequeña grieta, e incluso oyó una voz fuerte y familiar gritar de ira mientras pasaba a toda velocidad. No se detuvo, ni la miró a los ojos. No había tiempo para eso, no cuando su amiga estaba en apuros. Los Grimm también fueron ignorados, aunque algunos, curiosamente, hicieron lo mismo con ella. Todos parecían mirar hacia la montaña a la que se dirigía, como si hubieran visto lo sucedido y les intrigara. Concéntrate en el juego, se reprendió Ruby. Los Grimm son bestias sin mente. No les interesa nada más que matar gente. Sin que se lo pidiera, su mente trajo de vuelta la imagen del hombre de ojos rojos y cabello blanco que había estado frente a ella, la forma en que los había mirado desde el Bullard. Había hablado de misericordia al enviar a los Beowulfes hacia ellos, y aunque ella había sido más que capaz de defenderse, especialmente con la señorita Godwich allí, el pensamiento de su misericordia aún la hacía entrecerrar los ojos. La montaña se extendía ante ella mientras recorría la distancia en un tiempo que pocos podrían haber igualado. Le ardía el pecho y su cuerpo se agitaba, pero lo había logrado. Se detuvo con un jadeo áspero cerca de la base y luchó por recuperar el aliento. Tenía la apariencia de una corredora veloz y piernas de corredora, pero eso no significaba que cruzar un bosque así fuera tarea fácil. Con un breve suspiro, se secó el sudor de la cara y miró hacia la cima. ¿Y ahora qué? Preguntó mientras consideraba la peligrosa subida. No era como si pudiera simplemente cambiar un poco el ángulo de las piernas y subir corriendo una montaña tan enorme. Algo golpeó el suelo detrás de ella, y Crescent Rose zumbó y encajó en su lugar mientras giraba en el lugar y lo estrelló contra la tierra. Amiga, dijo rápidamente la pelirroja, con los brazos extendidos. Amiga, Ruby retrajo el arma con un rápido murmullo de disculpa y ruborizándose. Lo siento, dijo, estoy un poco nerviosa. No hay problema, y es comprensible. La otra chica también tenía sus armas desenvainadas, y aunque normalmente Ruby habría estado más interesada en ellas, en ese momento solo le importó notar que eran una espada y un escudo. ¿Has visto a un joven por aquí?, preguntó la chica más alta. Pelo rubio, ojos azules y griega. Jaune. Jadeó Ruby, y la chica se quedó paralizada. ¿Lo conoces? ¿Lo has visto? ¿Está bien? No. Estoy aquí para intentar encontrarlo, para intentar salvarlo. Él nunca más lo trajo aquí. Estoy seguro. Así fue, asintió la chica, y parece que tenemos el mismo objetivo. Me llamo Pirranicos. Estoy aquí para intentar ayudarlo también. El alivio la inundó al oír esas palabras. Se desplomó sobre su arma y jadeó, aún sin aliento. Ruby Rose. Pensé, es una tontería, pero no quiero rendirme. Yo tampoco, dijo Pirra con una sonrisa. ¿Has podido encontrar algo? No, acabo de llegar. Estaba pensando en cómo subir a la montaña cuando apareciste. Supongo que no tienes nada que ver con el alpinismo, ¿verdad? La vida sería demasiado fácil si lo hiciera, suspiró Pirra. Tendremos que hacerlo a pie, si es que aún te animas. Ruby asintió frenéticamente, y la chica sonrió. Bien. Daremos una vuelta, intentaremos encontrar una pendiente o algo más fácil. Estoy segura de que entre las dos podremos encontrarlo enseguida. Ruby asintió y se puso de pie. A estas alturas habría aceptado cualquier cosa, con tal de rescatarlo.
Los dos trotaban rápidamente por la ladera de la montaña, con la vista fija en el cielo, buscando alguna superficie que pudieran escalar. Sin embargo, parecía que había habido algún tipo de deslizamiento de tierra recientemente, y gran parte del mismo estaba formado por escombros rotos y agrietados en la base. A medida que pasaban los minutos, la esperanza de Ruby se desvanecía, y por un momento temió que tendrían que rendirse, algo que no estaba segura de poder hacer. Finalmente, sin embargo, llegaron a una abertura grande y oscura con extrañas imágenes y garabatos en la superficie de la roca. «¿Es una cueva?», susurró Pirra. «Claro que sí», dijo Ruby, y se sonrojó al darse cuenta de lo inútil que sonaba. ¿Qué crees que significan esas imágenes del lateral? Las recorrió con los dedos y notó que las tallas estaban viejas y desgastadas. Las imágenes parecían representar a un grupo de monigotes luchando contra un escorpión del mismo tamaño que ellos, quizá un mortacechador. Ciertamente parece algo hecho hace mucho tiempo. Solo puedo imaginar lo aterrador que debieron ser los Grimm para quienes no tenían nuestro nivel de tecnología. Era una idea aterradora, aunque esa gente obviamente había sobrevivido, ya que Vale seguía allí. Quizás eran más fuertes en aquel entonces, o conocían técnicas especiales de artes marciales antiguas. Eso sonaba genial. ¿Por qué hacer estas marcas cerca de una cueva? Podría ser una advertencia, dijo Pirra encogiéndose de hombros. Si había un mortacechador cerca, esto podría ser para avisar a los transeúntes. Tal vez esta cueva era el hogar de la gente. La chica más alta tarareó y se tapó la boca con la mano, pensativa. Es posible, dijo después de unos instantes. Si estas pinturas tienen cientos de años, esta entrada habría sido mucho más pequeña en aquel entonces. La erosión la habría ensanchado y esto podría haber sido una especie de santuario. Quizás el mensaje sea menos una advertencia y más una invitación. Hay Grimm ahí fuera, si estás en peligro, puedes esconderte aquí. Pirra retrocedió unos pasos y miró hacia la montaña. Y, por supuesto, en un bosque infestado de Grimm, lo lógico sería establecerse en el lugar más seguro posible. La emoción se apoderó de Ruby y saltó en su sitio. ¿En la montaña?, preguntó, y su nueva compañera asintió. Entonces este podría ser un túnel que sube. Quizás esto fue el lecho de un río, asintió Pirra. Y un río pudo haber excavado este túnel. Si la gente lo reconvirtió en una entrada, eso explicaría por qué pintaron las paredes y cómo sobrevivieron tanto tiempo. Solo los Grimm más pequeños pudieron haber entrado. Se acercó a la cueva y extendió una mano. También sale aire caliente de adentro. ¿Significado? Significa que debe haber algo para crear ese aire, dijo Pirra, como una salida u otra cueva más arriba en la montaña. Y si estaba más arriba en la montaña, significaba que acababan de encontrar la ruta para salvar a Jaune. ¿Entramos?, preguntó Ruby, con el cuerpo temblando de nerviosa anticipación. A su lado, la pelirroja empuñaba su espada y sonreía con tristeza. Vamos, Ruby, dijo. Tenemos que salvar a una amiga. Al otro lado de la montaña, Jaune dejó escapar un suspiro de alivio al descender la última distancia y pisar tierra firme una vez más. Uno de sus tentáculos se enroscó ante su rostro, y se frotó la punta con una mueca de dolor. Su aura lo protegía, pero clavarlos en la roca una y otra vez no era una experiencia agradable. Era prácticamente lo mismo que golpearse la mano, solo que también había tenido que suspender su peso en ellos. Bueno, era la metáfora más cercana que se le ocurría, ya que en realidad no eran extremidades adicionales ya que podía retraerlas dentro de su cuerpo, y de todos modos había crecido con ellas toda su vida. Al menos llegamos abajo, dijo, mientras sus ojos rojos y negros miraban hacia la montaña. Era muchísimo más grande desde arriba que desde abajo. ¡Guau! No quiero volver a hacer eso, gimió Remy. Jaune le palmeó el hombro izquierdo con compasión, donde podía sentir al parásito. Como vivía dentro de su cuerpo, el pequeño podía sentir casi todo lo que sentía, incluyendo sus músculos doloridos. Mi ropa también está bastante arruinada, pensó mientras se miraba. Su armadura estaba abollada por algunos sitios, pero eso no era nada comparado con los desgarros en sus vaqueros y sudadera, todo gracias a una roca afilada que se clavó en la tela al caerse por la ladera. Debajo, su piel estaba roja y dolorida, aún más evidente por cómo su piel se había vuelto pálida con la transformación. Un arbusto cercano crujió y sus ojos se abrieron con pánico mientras ocultaba su rostro y rezaba para que de alguna manera la persona no notara el cabello blanco, la piel blanca, las venas irritadas y los ojos rojos. Un resoplido áspero provino de la osa que se adentró en el claro. Varias otras la siguieron, con los ojos rojos fijos en el suelo mientras olfateaban la hierba, solo para que todas se animaran y levantaran la cabeza hacia él. Solo un poco de Grimm, suspiró Jaune y bajó los brazos.
Gracias, Salem. El Grim en cuestión también parecía aliviado, aunque quizá emocionado habría sido más acertado. A pesar de su ingenuidad, una parte de ellos sabía o al menos entendía lo que era. Recorrieron el terreno a grandes saltos y sus hocicos le golpearon los brazos y los hombros. Respiraron profundamente, sin duda intentando localizar su olor y sin comprender del todo por qué les parecía tan importante. Tranquilos, tranquilos, rió y le dio una palmadita en la cabeza a uno, mientras apartaba el hocico de otro de su entrepierna. Juro que sois peores que Manie. Un vistazo rápido le indicó que lo habían rodeado por completo, aunque eso no era un problema real. Algunos eran más altos que él y otros más bajos, pero todos parecían decididos a olfatearlo bien, y como estaba exhausto, se lo permitió con gusto. Tengo que llegar a esa ruina de la que habló el director. No dijo que hubiera un límite de tiempo ni nada, pero ¿y si no hay reliquias cuando llegue porque ya se las han llevado todas? Tosió para aclararse la garganta. Busco un templo en ruinas, ¿lo has visto? La osa se detuvo al oír su voz, y todas giraron la cabeza para mirarlo. Sin embargo, no hubo respuesta. Un templo, repitió Jaune, y entonces comprendió cuál podría ser el problema. Una estructura hecha por el hombre, probablemente de piedra. Probablemente tú tampoco sepas lo que es la piedra, ¿verdad? Uno inclinó su gran cabeza. Una cosa, dijo e hizo una mueca, hecha de cosas, que es más grande que tú, muy gris, tal vez, quiero decir, podría ser blanca, o color ladrillo, o incluso cubierta de musgo y verde. Amarillo, Remy suspiró. Dame un respiro. Esto es difícil. ¿Cómo le explicabas a los animales lo que era una ruina de templo, sobre todo cuando él ni siquiera sabía qué aspecto tenía? Suspiró, negó con la cabeza y los miró de nuevo. ¿Dónde están los humanos más cercanos? Preguntó con lo que esperaba fuera una voz firme. Les ordeno que me indiquen dónde están los humanos más cercanos. Las criaturas parecieron comprenderlo, y escarbaron el suelo y emitieron un largo gruñido. Al unísono, se giraron, sin dejar de rodearlo, para señalar los árboles a poca distancia. ¿Era esa la dirección del templo? La decisión de Jan de explorar la montaña no surgió del deseo de salvar al tipo que había conocido, aunque sonara horrible y ella lo habría ayudado sin dudarlo de haberlo creído posible. Ya habían pasado 15 o 20 minutos desde que lo secuestraron, lo que significaba que había sobrevivido y escapado, o, mucho más probable, que lo habían matado. Odiaba la idea, pero sabía que no podía hacer nada. Ruby, sin embargo, no era la misma. Había conocido a su hermana pequeña desde siempre, y no hacía falta ser un genio para saber qué impulsaba a la valiente niña. Jaune había sido su primer amigo en Beacon y se lo habían llevado, así de fácil. Sin duda, Ruby habría salido corriendo para intentar sacar su cuerpo del nunca más ella misma. Lo que significaba que ella también tenía que estar allí, ya sea para detener a Ruby o para ayudarla. Ese había sido el plan, de todas formas, e incluso ignoró a un par de ursas en el camino, solo para asegurarse de llegar más rápido. Ruby sería mucho más rápida después de todo, pero presentía que había aterrizado más cerca. Sea como fuere, había llegado lo mejor que pudo y se dedicó a buscar, y escuchar, a su hermanita. Investigar los sonidos de una conversación fue una decisión bastante sencilla. Los Grimm no hablaban, sino la gente. Una decisión fácil. Mala decisión, aparentemente. Jan maldijo en silencio mientras se agachaba entre los arbustos, intentando no moverse ni hacer ruido. Una manada entera de osas se congregó en el claro, y por lo que se oía, parecía que habían rodeado a alguien. Apretó los puños preparándose para moverse, pero se detuvo, y luego se quedó paralizada de horror, al ver lo que habían acorralado. Cabello blanco y ojos rojos, eso era todo lo que podía distinguir. El resto de la figura estaba oscurecido por los Grimm que lo rodeaban, pero la coloración fue suficiente para saber quién era. ¿Qué hace aquí? Oh, mierda, si este tipo era lo suficientemente fuerte como para vencer a Ruby y a la señorita Goldwitch, ¿qué posibilidades tengo yo? No había forma de que saliera ilesa de una pelea con ese monstruo, sobre todo cuando tenía como 10 ursas con él. Sus pensamientos corrían. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué buscaba? ¿Por qué estaba junto a la montaña? Una duda repugnante la invadió, y al abrir los ojos de par en par, un pensamiento aterrador la atrapó. Cualquiera que fuera su razón para estar allí, estaba cerca de la montaña y probablemente era hacia allí a donde se dirigía Ruby. ¿Y si la veía y aprovechaba la oportunidad para vengarse? Ruby lo había visto y había sido directamente responsable de filtrar su imagen al público, ¿y si decidía vengarse? Habló, y a pesar de lo que ella podría haber esperado, su voz sonó casi normal. Sin embargo, era un poco difícil de escuchar, sobre todo por los constantes resoplidos y gruñidos de la osa. ¿Los humanos más cercanos?
Le preguntó a la osa, y para su sorpresa, todos parecieron escuchar. ¿Puede controlar y hablar con Grimm? Y oh Dios, él no iba tras Ruby sino tras otras personas, humanos, cualquier humano. ¿Estaba tratando de detener la iniciación? Te ordeno, dirigir, a los humanos más cercanos. A Yang se le heló la sangre. Les pedía que encontraran a los humanos más cercanos, pero eso era, ella era, sus ojos se abrieron de par en par cuando el Grimm olfateó el aire y luego, con una falta de prisa que lo empeoró aún más, comenzó a girar en su dirección. No esperó a que terminaran. Si Ruby venía, la matarían, pero si se quedaba, sería ella quien moriría. Si él quería perseguirla, lo haría, y si ella podía alejarlo de la montaña, de Ruby. Era un riesgo, pero entre ella y Ruby, pensó que tendría más posibilidades de sobrevivir a un encuentro con ese tipo. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras se obligaba a esperar a que él mirara en su dirección, a que la osa la localizara. Solo entonces salió corriendo, demasiado asustada para mirar atrás. El latido de su corazón resonaba con el de sus pies y creía que nunca se había exigido tanto, desde entonces. Un bosque, Grimm, la amenaza de la muerte, ya era mayor y lo suficientemente hábil para luchar, pero las comparaciones con aquella noche en que casi perdió a Ruby la despojaron de toda identidad y del tiempo. Corrió entre árboles y arbustos, saltó troncos y maldijo con rabia al tropezar, solo para levantarse y seguir adelante. No podía oír nada detrás de ella, y una mirada rápida reveló, ¿nada? ¿Los había perdido? ¿Realmente había logrado superar a ese monstruo y a su manada de implacables Grimm? Chocó contra algo y el corazón le dio un vuelco cuando el monstruo la arrastró al suelo. Gritó de miedo y lo volteó. Un puño se echó hacia atrás y lo estrelló contra la cara del monstruo antes de que éste pudiera decir nada. Gritó y le sujetó la cara, pero los detalles no encajaban del todo. Yang jadeó mientras la neblina de miedo se desvanecía lentamente, dejándola arrodillada junto a una figura que gemía y se agarraba el ojo izquierdo. «No eres un Grimm», susurró. El chico de ojos rosados y cabello negro gimió en respuesta. Capítulo 5, la misericordia de una oveja. «¡No!», gritó Jaune justo cuando las ursas estaban a punto de perseguir a su presa. Los Grimm se quedaron paralizados, y algunos parecieron resistir su deseo natural de cazar y matar. Pero él no lo permitiría, no cuando se trataba de otro estudiante. No los persigan. No lastimen a ningún estudiante. Alguien saldrá lastimado si lo hacen, suspiró, y tras pensarlo un momento, añadió. Probablemente sean ustedes. Remy tarareó mentalmente en señal de aprobación, sin duda contento de verlo usar la cabeza y no causar más desastres por una vez. No había tenido la oportunidad de verlo bien, pero como estaba rodeado de Grimm y en su estado transformado, la probabilidad de que vieran algo de su ropa era bastante baja. Mientras no acabaran muertos, probablemente estaría bien. Aún así, no era un riesgo que realmente quisiera seguir. Será mejor que vuelva a cambiar, susurró. Ursa, indícame la dirección de la fuente de humanos más cercana. Olfatearon el aire y escarbaron el suelo por un momento, aunque los sentidos que usaban para cazar humanos no involucraban realmente ninguno de esos. Finalmente, sin embargo, señalaron hacia la montaña. Debían significar que había alguien al otro lado. No podía ser de este lado, pues ya estaba junto a la ladera de la montaña y habría podido verlos. De cualquier manera, eso le daba la seguridad que necesitaba para transformarse sin ser detectado. Con un suspiro silencioso, liberó lentamente el poder que tenía. Un grito femenino partió el aire. El poder lo invadió de golpe mientras jadeaba y miraba a su alrededor. ¿Lo habría visto alguien? No, no había nadie, solo el grito. Parecía provenir de la misma montaña. Alguien está en problemas, murmuró Remy, completamente aburrido. Tenemos que ayudarlos. ¿Qué? No, de verdad que no, ¿no es esta una prueba para deshacernos de los débiles? Piénselo. Si los ayudamos, solo les permitiremos convertirse en cazadores y morirán en el campo. Mejor que mueran ahora, ¿no? Probablemente ese sea el objetivo de la prueba. El parásito seguía y seguía, pero Jaune no lo aceptaba. Iba a ser cazador y héroe, y un héroe nunca dejaba a nadie atrás para que sufriera. No serían héroes si lo hicieran. Aguanta. Gritó y corrió alrededor de la montaña hacia donde había oído el ruido. Remy podría haber dejado escapar un largo gemido, pero se había acostumbrado a ignorarlos hace años. En realidad, para Pirra, el día había sido un completo desastre. Debería haberlo sabido, francamente, sobre todo después de los horribles sucesos del lanzamiento. Ahora, ella y su nuevo compañero estaban atrapados en un túnel completamente oscuro, sin poder ver bien a dónde iban, pero aún así huyendo del aguijón brillante de un Grimm gigante.
Además, si sobrevivía y alguien preguntaba, afirmaría que su grito había sido de frustración y no de pánico. «Pirra», gritó Ruby en la oscuridad, buscando a la chica. Un breve destello de luz llegó desde adelante, seguido de un rayo de luz dolorosamente apagado proveniente del pergamino de su compañera. «Buena idea», dijo, sacando el suyo y encendiéndolo. No era gran cosa, pero al menos les permitiría ver el terreno. Lo último que necesitaban era torcerse un tobillo en ese momento. Parecía un Deathstalker. ¿Qué hace un Deathstalker aquí? ¿Cómo ha podido siquiera entrar? No tenía ni idea. La entrada era demasiado pequeña, y si el mortal acechador había quedado atrapado o sellado, ¿por qué alguien habría pintado una advertencia en la entrada? Si esta era su guarida, ¿quién tenía tiempo para sentarse afuera y pintar con los dedos literalmente fuera de la cueva de un Grim asesino? Debía ser más pequeño entonces, dijo. Mira, incluso ahora le cuesta moverse en ese espacio tan limitado. Esta es nuestra oportunidad de escapar. ¿No deberíamos intentar matarlo?, preguntó Ruby. No hay suficiente luz. Es igual de probable que nos matemos cayendo en una grieta o golpeándonos. Corran. Por suerte, su compañera la escuchó, y resultó que correr era una habilidad de sobra para Ruby Rose, pues se deslizó por el aire y salió del túnel por el que habían pasado casi demasiado rápido para seguirla. Bueno, al menos aceptó mi sugerencia, pensó Pirra mientras perseguía a la joven. Jaune definitivamente no estaba en esa cueva, o al menos eso esperaba. Ahora mismo, tenía problemas más graves. Una roca le clavó la pierna y otra le arañó el muslo al pasar junto a ella. La luz del pergamino era muy tenue, y con el mortacechador enloqueciendo así, era muy probable que derribara toda la cueva. La prisa sobre la precaución era la clave. Más adelante se oyó un grito de sorpresa de su compañero. «Maldita sea», siseó Pirra y aceleró el paso. Ruby era pequeña y delgada, así que si se hubiera caído, no sería demasiado cargarla. Al menos, esperaba que no. Con renovado fervor, dobló la esquina. Y se estrelló directamente contra un monstruo, se tambaleó hacia atrás, pero se mantuvo en pie, mientras ella rebotaba y se desplomaba en el suelo con un grito de sorpresa. Su pergamino golpeó una roca y se quebró, dejando la cueva a oscuras, salvo por un tenue rayo de luz que provenía del pergamino de Ruby. Iluminó un rostro pálido y mortal con ojos carmesí. «Suéltame». Ruby se retorció salvajemente, y mientras la luz se alejaba de su rostro, Pirra vio dos tentáculos negros que sobresalían del suelo. Uno la tenía agarrada por los tobillos, habiéndolos entrelazado y levantado en el aire. «Arg, otra vez no», aulló Ruby. Su falda cayó sobre ella, y Pirra observó conmocionada cómo el otro tentáculo de la criatura la tocaba. Empujó hacia arriba. «Oye», gritó la niña y se retorció. «¿Qué estás haciendo? Para». Quizás fue la sorpresa y el shock lo que la hizo perder el sentido, pero al oír el grito de su compañera y ver al monstruo actuar así, Pirra entró en acción. «Suéltala», rugió. Milo giró en el aire mientras atacaba a uno de los tentáculos negros antes de que pudiera deshonrar a su compañera. El acero mordió profundamente y el monstruo retrocedió de dolor. Ella no le prestó atención. Con el ceño fruncido, se acercó al otro, el que sostenía a Ruby, y lo golpeó también. El golpe no fue lo suficientemente fuerte como para cercenar la gruesa extremidad, pero debió sentirla, pues sufrió un espasmo y se giró hacia un lado. «¿Qué demonios?», gritó la criatura y se tambaleó hacia atrás. El tentáculo se movió y arrojó a Ruby hacia atrás, y la chica, todavía medio envuelta en su propia capa, se estrelló contra una pared de roca con un grito ahogado. Ella cayó a la base y no se movió. «Uy», dijo la criatura malvada. «No fue mi culpa». «Ruby», susurró Pirra horrorizada. Transformó a Milo en un rifle y disparó hacia donde podía ver unos ojos rojos en la oscuridad. Estaban ocultos, el disparo probablemente bloqueado por una de esas extremidades prensiles, pero aún así le dio el tiempo necesario para agacharse y cargar a la pequeña sobre un hombro. Miró hacia atrás y sintió que se congelaría al encontrarse con esos ojos malvados en la oscuridad. Un destello de luz la iluminó, pero dejó al monstruo en completa oscuridad. «¿No quieres tu pergamino?», se burló. Un pergamino podía ser reemplazado. Una vida, no. Pirra se dio la vuelta y huyó. La pequeña figura de su compañero se balanceaba sobre su espalda, con Milo envainado, pero el arma de Ruby sujetaba en su otra mano. No tenía ni idea de si la perseguía, pero no se atrevió a mirar. «Sigue corriendo», se dijo. Tenía que escapar, no solo por ella, sino también por la chica que llevaba en brazos. Delante de ella, un punto de luz apareció lentamente. La salida, jadeó y aceleró el paso. Si la atrapaban, ambos serían alimento para ese mortal acechador, cualquiera que fuera el propósito de esa criatura. Con aspecto humano, piel blanca y ojos rojos, recordaba bien las noticias.
¿No había sido precisamente a esta chica a quien había atacado? ¿Había venido en busca de venganza? Eso no importaba. Lo que importaba era que no dejaría que se llevara a Ruby. La chica estaba inconsciente pero viva y gemía levemente cada pocos pasos para hacérselo saber. Si lograba llevarla a las ruinas y conseguir su reliquia, estaría a salvo. Jaune tendría que confiar en él. No podía arriesgar también la vida de Ruby. La oscuridad dio paso a la luz de repente, la brillante luz del sol llenó su visión mientras salía corriendo de la cueva, directa al pecho peludo de una osa. Rebotó como si hubiera rebotado contra el monstruo hacía un momento, solo que esta vez su arma, la de Ruby y la propia chica se desparramaron por el suelo. Pirra abrió mucho los ojos al ver las fauces monstruosas de una enorme osa. Este no es mi día, pensó, y al instante deseó que sus últimos pensamientos hubieran sido más significativos. La osa le gruñó. Y luego, miró hacia otro lado. ¿Qué? Se arrastró hacia atrás, buscando su arma con una mano mientras se ponía de pie y se tambaleaba hacia Ruby. Sus dedos se cerraron sobre Milo cuando una de las osas se agachó para olfatearla, pero su agarre se aflojó cuando ésta también se sentó sobre sus cuartos traseros y no atacó. ¿Qué demonios estaba pasando? Casi parecía que estaban esperando. Observó su mirada y palideció al darse cuenta de que todos miraban hacia la cueva que acababa de abandonar. Lo están esperando, susurró. Está al mando de los Grimm. El director, no, había que decírselo a Vale. Tenían que saberlo. Pirra se arrodilló para levantar a Ruby una vez más, observando atentamente a los Grimm. La miraron, y ella pudo ver el odio en sus ojos, pero ninguno intentó hacerles daño. No esperó a ver si eso cambiaba cuando el monstruo al que había herido los alcanzó. Ella huyó al bosque, con su compañero en brazos. Supongo que no quiere su pergamino, murmuró Jaune con torpeza, de pie en la oscuridad con el dispositivo roto en una mano y sus tentáculos rezumando sangre perezosamente en el suelo. Habían sido Ruby y Pirra, contra todo pronóstico, pero la reunión no había ido tan bien como esperaba. Y pensar que, además, había intentado ser muy amable. Había levantado a Ruby para que no se lastimara con las rocas y luego le había subido la falda cuando se le cayó. No quería que se equivocara, después de todo, y se veía bastante incómoda intentando sujetar la falda con una mano. ¿Le había dado una mano, o un tentáculo, lo mismo, no? A Pirra no parecía importarle, y por eso no se puede confiar en los humanos, refunfuñó Remy. En serio, si les ayudas, te clavan una espada en el tentáculo. ¡Qué grosero! Remy, no tienes precisamente la mayor reserva de experiencia. Los únicos humanos que conoces son mi hermana mayor, mis tíos y mi papá. Sí, bueno, solo digo, y además, no se puede decir que Tyrian no sea otro ejemplo perfecto. No puedes juzgar a la humanidad basándote en el tío Tyrian. No puedes juzgar nada basándote en él. Jaune puso los ojos en blanco y retrajo sus tentáculos. Se curarían en su cuerpo con bastante rapidez y no era que los necesitara. De hecho, tal vez era hora de acabar con estos problemas por completo. Cerró los ojos y liberó por completo su poder esta vez, dejándolo desaparecer y dejándolo con ojos azules y cabello rubio. En realidad, había sido necesario bajar de la montaña sano y salvo, pero ahora mismo era una invitación al desastre. La cueva era un lugar tan bueno como cualquier otro para hacerlo, ya que estaba tan oscuro que sabía que nadie podría verlo. Tendré que hacer algo bueno por Ruby y Pirra más tarde. Espero que Ruby no haya resultado herida cuando la dejé caer. Un fuerte crujido más adelante le llamó la atención. Un brillo apagado emanaba de las profundidades de la cueva, y podía oír constantes arañazos y zarpazos mientras algo se esforzaba por salir. ¿Había algo ahí? Encogiéndose levemente de hombros, sacó su propio pergamino de luz y empezó a acercarse. El bosque estaba infestado de Grimm, y probablemente la montaña también, así que probablemente era bastante seguro. Rayos. Vale, era más peligroso que esta zona. El escarbar se intensificó, y la roca a su alrededor empezó a retumbar y temblar cuando un caparazón brillante emergió de la oscuridad. Siseó y lo golpeó, con ojos rojos y brillantes y mandíbulas cubiertas de feroces garras afiladas. Fue adorable. Hola, saludó Jaune a la cosita. Era bastante grande, aunque nada comparado con las de casa. Vaya, ¿esta es tu casa? No, no parece muy adecuada para ti, la verdad. Jaune, algo no va bien, advirtió Remy. ¿Eh? ¿Qué? Guau. Se apartó cuando una pinza se le abalanzó. El mortacechador chilló furioso y volvió a extender la mano, pero Jaune huyó. Para allá, ordenó. Maldito mortacechador, malo. No reaccionó como esperaba, sino que se arrastró aún más hacia adelante. El mismo túnel de roca que los rodeaba empezó a agrietarse y astillarse. Los ojos del mortacechador estaban rojos de odio y furia.
Ambas emociones parecían estar dirigidas precisamente a él. ¿Qué demonios? Jaune retrocedió un poco más y buscó su espada. ¿Qué te pasa? ¿No me reconoces? Cálmate o nos enterrarás a los dos. No se detuvo, frunció el ceño y sacó las armas pesadas. En nombre de Salem, te ordeno. Alto. Una pinza se estrelló contra el suelo donde una vez había estado. Se ha vuelto loco, jadeó Remy. Ha adquirido inteligencia, pero la usó para volverse loco. ¿Qué? Jaune saltó hacia atrás mientras la pinza intentaba empalarlo una vez más. ¿Es eso posible? ¿Cómo puedes ganar y perder inteligencia sin más? No lo perdió. Debió de quedar atrapado en esta cueva cuando aún no tenía consciencia. Luego, varios cientos de años después, recobró la consciencia, solo para encontrarse atrapado y solo para siempre, incapaz de cazar ni moverse. El aislamiento debió de volverlo loco. Y ahora intenta matarme, dijo Jaune, retrocediendo con las manos extendidas. De acuerdo, buen Deathstalker, pórtate bien y quédate ahí. La criatura chilló y empezó a sacudirse de izquierda a derecha. Era demasiado para la cueva, y las paredes comenzaron a derrumbarse mientras los frenéticos movimientos de la bestia desprendían piedras y rocas. Una nube de polvo cayó al suelo, pero no era nada comparado con las estalactitas que se estrellaban a ambos lados. Iba a matarlos a ambos. El pánico lo invadió mientras se daba la vuelta y huía. No había tiempo para transformarse, no mientras piedras y rocas llovían sobre su cabeza. En cambio, mantuvo las piernas en movimiento mientras Remy le gritaba que siguiera corriendo. Las rocas explotaron a ambos lados, astillas impactando contra su peto mientras se cubría la cara con ambos brazos y seguía adelante. La entrada de la cueva apareció frente a él, y se zambulló con un grito de alivio. Tras él, se alzaron nubes de polvo y roca, ocultando la entrada. Solo cuando se despejaron y terminó de toser y carraspear, se revelaron los daños. Y ahora está sellado de nuevo, dijo Jaune. El destino parecía casi demasiado cruel, ya no puedes hacer nada, Jaune. No todas las historias tienen un final feliz. Él lo sabía, Pero ¿no era el trabajo del héroe intentar crear uno? De alguna manera, dejar atrás a esta pobre criatura parecía un final lamentable para su torturada vida. Suspiró y se giró hacia la osa, que observaba pacientemente. Muéstrame a más humanos, dijo con el corazón apesadumbrado. Tengo una iniciación que completar. Ruby recobró el sentido justo a tiempo de ver el rostro preocupado de su hermana sobre ella. Jan, susurró aturdida. Un segundo después, su rostro quedó aplastado contra el escote de la mayor y no pudo susurrar nada, ni mucho menos respirar. Así es como muero. Oh, Dios, Ruby, estaba tan preocupada. Y Jan. Intentó apartar a su hermana, pero eso solo acentuó su abrazo. Su visión se nubló por un segundo y pensó que se desplomaría, pero por suerte, Pirra apareció detrás de la chica y la ayudó a soltarse. ¿Qué pasó? Le preguntó Ruby, bueno, supuso que ahora era su compañera. Logré liberarte de ese monstruo, dijo Pirra, pero te golpeaste la cabeza al caer. Te llevé y bueno, encontramos el camino hasta aquí. Tenemos uno de estos, por cierto. Levantó una pequeña pieza de ajedrez con forma de caballo. La fatiga desapareció al instante cuando Ruby se incorporó. ¿Esa es una de las reliquias? Preguntó, y dio un grito de alegría al recibir un gesto de satisfacción de la pelirroja. Lo logramos. Exclamó, de verdad lo logramos. Hola, hermana, rió Jan, tranquilízate un poco. Ah, claro, este es mi compañero, Ren. Saluda. El chico que arrastraron sin contemplaciones ante ella parecía, en el mejor de los casos, resignado. Tenía el pelo negro con un solo mechón rosa, y sus ojos eran del mismo color, salvo por una pequeña anomalía. ¿Qué le pasó en el ojo? Preguntó Ruby. La piel que lo rodeaba estaba hinchada y descolorida. Parecía como si le hubieran dado un golpe muy fuerte. Un Grim, dijo Jan demasiado rápido. Un Grim amarillo, suspiró el niño. Ya basta de eso, rió Jan con nerviosismo y ayudó a Ruby a levantarse. La chica de pelo naranja es Nora, y el de pelo negro es su compañero Blake. Nora la saludó con la mano, pero Ruby no pudo evitar pensar que la otra parecía casi agraviada por su elección de pareja. Bueno, suponía que algunas personas acabarían con parejas que no les gustaban, pero no era demasiado pronto para que ese tal Blake la juzgara. No era que Nora estuviera loca ni nada por el estilo, ¿verdad? Y luego está Pirra, tu compañera, y ahora sin compañera. Tu mejor amiga de antes de la iniciación. ¿Su mejor amiga? Espera, ¿se refería a Hau? A Ruby se le encogió el corazón al voltearse a ver a la chica de pelo blanco, que parecía igualmente indiferente. No somos precisamente amigos, espetó Weisschne, con los brazos cruzados. Ruby no pudo encontrar en sí misma la fuerza para estar en desacuerdo. Alguien
Hizo una pausa y respiró hondo. ¿Está Jaune aquí? El rostro de Jan se ensombreció. Miró a un lado e intentó contenerse, pero esa simple reacción fue suficiente para que a Ruby se le encogiera el estómago. Así que no lo había logrado entonces. Disculpe. ¿Alguien puede indicarme cómo llegar a unas ruinas? La voz gritó desde el claro, y fue suficiente para que Ruby levantara la cabeza de golpe. Jan, de pie frente a ella, la miró por encima del hombro, conmocionada, y oyó a Pirra susurrar un nombre que no se atrevió a creer. Ella se dio la vuelta y rogó a la memoria de su madre que no permitiera que eso fuera una mentira. Hola, dijo Jaune Ark. Agitó un brazo. Hola Ruby. ¿Estás bien? ¿Aguantaba bien? ¿Aguantaba bien? Ella. Intentó formular una respuesta, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Un instante después, había cruzado la distancia que los separaba y se estrelló contra su pecho. Pensé que estabas muerto. Gimió, abrazando a su mejor amigo, que aún estaba muy vivo. ¿Eh? Ella lo empujó hacia atrás y sus ojos recorrieron su cuerpo de arriba a abajo, solo para asegurarse de que seguía allí. Dios mío. Su ropa estaba rasgada por todos lados, y parecía que rasguños y moretones cubrían cada pedacito de piel que alcanzaba a ver debajo. Olía a sangre y era evidente que había estado en una pelea. ¿Estás bien? Jadeó. ¿Te duele? Que alguien traiga medicinas. Oye, Ruby, llamó su hermana, quizás deberías dejarlo ir antes de que alguien se haga una idea equivocada. ¿O es la idea correcta? ¿Eh? ¿Qué quiso decir Jan? Ruby se miró, solo para jadear y retroceder al darse cuenta de lo cerca que estaba y de cómo sus manos habían empezado a tocar uno de sus moretones bajo la camisa. También recordó su primer encuentro, cómo la miró fijamente a los ojos, la llamó bonita y como tal vez, no quise decir eso, balbuceó y retrocedió, con las mejillas sonrojadas. Jan, la gran malvada, se echó a reír. Ah, qué preciosidad, se secó una lágrima. Me alegra verte de una pieza, mi amor. Pensé lo peor cuando te atrapó ese Nevermore. Ruby se escondió detrás de Pirra, avergonzada, pero aún así asomó la cabeza para escuchar la respuesta de su amiga. ¿Cómo había logrado sobrevivir a eso? Bueno, no fue gran cosa, se encogió de hombros. ¿No es gran cosa? Jan negó con la cabeza. ¿Se te cayó sin querer? ¿Por eso se te arruinó la ropa? No. Me llevó a su nido, dijo encogiéndose de hombros. Creo que se me rompió la sudadera cuando me atrapó con el pico. Era una cosa afilada. Ruby jadeó y sintió que se le encogía el corazón. Está vivo, se recordó, pero eso no le quitó todo el miedo. Pero escapaste, tenía que saberlo. Escapaste, ¿verdad? Sí, rió y se rascó la nuca. Por un momento pensé que no me soltaría, pero logré que se durmiera. ¿Quedarte dormido? Preguntó Jan. ¿Cómo lo lograste? Con mi espada. Jaune la levantó, y se hizo un silencio impresionado. No es la mejor herramienta para el trabajo, pero tampoco es que tuviera mucho más a mano. Maldición, dijo Jan con una sonrisa. Solo tú y tu espada, en la cima de una montaña y en su mismo nido. No fue tan difícil. Sinceramente, la mayoría de estas lesiones las sufrí al caerme. Ruby se quedó sin aliento. ¿Te caíste de la montaña? Preguntó Blake con los ojos muy abiertos. Sí, suspiró Jaune y negó con la cabeza, como si se sintiera decepcionado consigo mismo. Bueno, me hizo bajar más rápido, así que supongo que fue un buen resultado. Intenté escalar, pero resbalé. No soy precisamente de esos que escalan montañas. Pareció avergonzado al admitirlo. Aunque me agarré bien. El último tramo estuvo controlado, así que salió bien. ¿Y el resto de los Grimm? Preguntó Weiss, acercándose para hablar con él. Toda la zona estaba repleta de ellos cuando llegamos. ¿Cómo pudiste atravesarlo todo tú solo? ¿Grimm? Ladeó la cabeza. Bueno, o sea, son solo Grimm, ¿qué van a hacer? Weiss se quedó boquiabierto como un pez. Solo Grimm, Ruby negó con la cabeza, asombrada. Era tan fuerte, tan hábil y poderoso que ni siquiera les temía. ¿Acaso era arrogancia cuando él solo mató al nunca más que lo recogió del cielo, bajó de una montaña y cubrió un bosque infestado de Grimm, todo en casi el mismo tiempo que les había llevado? Vaya, se rió Jan, aunque era evidente que incluso ella estaba sorprendida. ¿De verdad no te andas con rodeos? Supongo que entiendo por qué entraste en Beacon con solo solicitar el día anterior. ¿Eres una especie de prodigio superentrenado? ¿Qué? Preguntó, repentinamente nervioso. No. Solo soy un tipo normal. Normal, Ruby oyó susurrar a su compañera. Parecía que la palabra significaba algo para Pirra, pues se enderezó. ¿Pirra? Susurró Ruby. Ah, Ruby, nada, no te preocupes por mí. La pelirroja le sonrió antes de volverse hacia los demás. Entonces, si Jaune está aquí y todos los demás ya tienen pareja, su voz se fue apagando.
Todos se giraron al unísono para mirar a Waze. No. La chica de pelo blanco se cruzó de brazos. Me niego a que me asocien con ese ignorante. Me ofrezco como voluntaria para acompañarte. La oferta de la chica de cabello negro fue interrumpida cuando los brazos de Nora la rodearon por el cuello y la abrazaron. Oh, tonto, Blackie, rió, ya tienes compañero, ¿recuerdas? Seremos compañeros. Bueno, no mejores amigos, ya que tengo a Ren, pero tú puedes ser segundo amigo. Mejor amigo en jefe. Primer oficial, mejor amigo. Mi propio amigo. Eres muy callado, pero pronto te enseñaré a desplegar las alas de tu vocecita y a volar libre. Sé libre, pequeño Blackerfly. Ruby observó la escena durante unos segundos, con la cabeza ladeada mientras la desafortunada chica luchaba por escapar del abrazo de su pareja y autoproclamada nueva mejor amiga. Bueno, al menos era amigable, ¿no? Parece excitable. Jaune sonaba tan confundido como ella se sentía. Oh, esa es Nora, rió Jan. Al igual que había hecho antes con Ruby, lo presentó a los reunidos. Él asintió a cada uno, saludándolos uno por uno. Deberías haber visto su entrada. Entró montada en una osa. Blake parecía que iba a desmayarse cuando se detuvo. Fue una locura. ¿Montando una osa? ¿Sí? Nora apareció entre ellos con una sonrisa, y Ruby vio a Blake tosiendo a gatas. Parecía que el compañero de Jan se había acercado a hablar con ella. El rostro del chico mostraba una curiosa compasión. El señor Mittens fue nuestro fiel corcel, continuó Nora. Nos trajo hasta aquí a través de Green y el bosque, y nos trajo a estas ruinas como un verdadero héroe. Bueno, Ruby no lo había visto, pero sonaba raro. ¿Hablaba en serio esta chica? Sabía que debería haber venido en una ursa, refunfuñó Jaune. Y dijo que se vería raro, pareció notar que todos lo observaban y tosió en su puño. Entonces, dijo, ¿qué le pasó al señor Mittens? ¿Dónde está? Él, murió. Nora bajó la mirada al suelo, con una mano temblorosa ante sus labios. Oh, lo siento. Fue un accidente. Lo fue, créeme. No me di cuenta de lo cansado que estaba y se desplomó después de traernos aquí. Si lo hubiera sabido, lo habría dejado descansar. Soy la peor clase de persona, Jaune suspiró y negó con la cabeza. Mira, Nora, estoy seguro de que no pasa nada. Fue un error involuntario y estoy seguro de que el señor Mittens te perdonaría. Yo lo haré, en su lugar. En realidad, Ruby giraba la cara para mirarlos mientras hablaban, y a medida que sus rostros se volvían cada vez más serios, no estaba segura de poder seguir la conversación. Al parecer, no era la única, ya que la chica nerviosa que estaba cerca gruñó en sus manos. Esto. Gritó, señalando a Jaune. Por eso no puedo ser su compañera. Está claro que está loco, tiene una lesión mental o simplemente, estúpido. También es un crack, dijo Jan, cruzando las manos tras la cabeza. O sea, míralo, un Nevermore lo acaba de atrapar del cielo y su reacción es asesinarlo. Es como, demonios, eso ni siquiera se ve en las películas. Yo no diría asesinato, interrumpió Jaune. Pues póngalo a dormir, dijo Jan con una sonrisa. En fin, dijiste que querías a alguien fuerte, ¿verdad? Él cumple con los requisitos. Creo que sería una elección maravillosa, dijo Pirra. Ruby la miró confundida, pero la pelirroja simplemente le mostró la pieza de caballo que tenía en la mano. Ruby miró a Waze y vio la misma en la suya. Si Jaune es su compañero, entonces está en nuestro equipo. Se dio cuenta. Espera, él estaría en su equipo. ¿Quería eso? Se sonrojó y se escondió detrás de Pirra mientras buscaba una respuesta. Era su mejor amigo, cierto, y aunque solo lo conociera desde hacía un día, era divertido, y no solo para molestar a los demás. No solo se fijaba en Jan, sino que también lo sentía como alguien que podría ser su amigo. Pero también decía cosas que la hacían sentir rara, y no tenía ni idea de qué hacer si sus sospechas eran ciertas. Tenía 15 años, no estaba lista para que alguien sintiera algo así por ella. Su padre le había dicho que no lo estaría hasta que cumpliera al menos 35. Ella le preguntó a Jan y ella dijo 50. Bueno, está bien, solo necesito pensar en esto. Jaune puede seguir siendo mi mejor amigo si está en el equipo de Jan, y mientras tanto puedo decidir qué hacer. Solo necesito convencer a Waze de que no. Está bien, dijo Waze con el ceño fruncido. Pero si te atreves a volver a llamar normal a mi familia, habrá problemas. Espera. ¿Qué? Ruby se puso seria al darse cuenta de que había pasado tanto tiempo presa del pánico intentando idear un plan que los demás ya habían convencido a Waze de que lo dejara pasar. Jaune se acercó a la chica de pelo blanco con una sonrisa incómoda. En el camino, la vio y la saludó. «¿Ruby?», susurró Pirra mientras presionaba su rostro contra la espalda de la chica más alta.
Nada, murmuró. Todavía tenía las mejillas rojas. ¿Es que, alguien te ha comentado lo cómoda que es tu espalda? No. Alguien me dispara, bueno, de todas las personas con las que esperaba terminar, no pensó que sería la única que parecía odiarlo de verdad. Ay, ¿por qué no pudieron ser Ruby, Yang o Pirra? Todas se llevaban bien conmigo, o con Nora. O sea, ¿has oído eso? ¿Un humano que entiende los valores de la coexistencia y la cooperación con los Grimm? Ella montó un Grimm hasta la muerte, Jaune. Yo no llamaría a eso coexistencia y mucho menos cooperación. Bueno, cierto, pero parecía terriblemente afectada. Ese tipo de dolor no se podía fingir y, en su opinión, ella podría ser el primer paso para que los Grimm y la humanidad vivieran en armonía. El segundo paso. Supongo que el primero sería convencer a mamá de que no los creara a todos con el deseo insensato de matar a toda la humanidad. Aún así, fue un progreso. Pero no, a pesar de la gran variedad de personas con las que podría haber formado pareja, ahora tenía a Weisheng, la chica que parecía tan hermosa como su madre, pero que tenía tan pocos de sus atributos redentores. Salem era amable y dulce, tierno y cariñoso, esta chica era pura maldad. ¿Qué estás mirando? Frunció el ceño la bruja malvada. Nada. La chica frunció el ceño y se marchó pisando fuerte. Jaune miró a Yang. Da miedo, el tipo que le pateó el trasero a un Nevermore cree que una chica de la mitad de su tamaño da miedo. Eso es genial. No estaba seguro de por qué seguía diciendo eso. No le había dado una paliza, ni siquiera la había pateado. ¿Acaso no sabía que nunca se patea a un nunca más dormido? Además, esa habría sido una mala manera de pagarle por atraparlo antes de que se estrellara contra el bosque. Intentó seguir a Weiss, pero una mano en su hombro lo detuvo. Me alegro de verte bien, Jaune, dijo Pirra, con una amplia sonrisa en sus labios. Se alegró de ver que ella y Ruby también estaban bien. No pretendía asustarlas en los túneles, pero estaba oscuro y, bueno, ahora que lo pensaba, incluso si hubiera brillado, probablemente se habrían asustado de todos modos. Ruby y yo intentamos encontrarte al entrar en el bosque, continuó, empujando a la chica que tenía detrás. Los ojos plateados de Ruby estaban abiertos, y daban miedo, pero tenía las mejillas rojas como platos. La habría lastimado al golpearla contra la pared. No parecía herida, pero tenía la cara roja como la seda. ¿Acaso alguien podía tener fiebre por golpearse con algo? Espera, ¿habían intentado encontrarlo? ¿Lo hiciste? Preguntó, ¿por qué? Queríamos ayudarte, dijo Ruby, con la mirada fija en el suelo. Pensábamos que estabas herida. Pensábamos que podrías morir. Pensaban que... Jaune abrió mucho los ojos al mirar a la chica. No, a su amiga. Sin pensarlo mucho, se arrodilló y la abrazó. Ella se tensó en sus brazos, pero no se apartó. Lo siento, dijo, soltándola y ofreciéndole uno también a Pirra. No quería preocuparlos. Aunque estoy bien. Estaba más preocupado por ti. ¿Sobre nosotras? Pirra negó con la cabeza con una leve sonrisa. No puedo creer que te preocupes por alguien más en una situación así. Debes ser muy hábil. No, solo soy un tipo normal. La respuesta pareció complacerla. Sin embargo, un gran estruendo proveniente del bosque cercano los hizo correr a refugiarse. Weiss gritó una advertencia, pero el esfuerzo fue en vano, pues en ese preciso instante, una figura familiar se abrió paso entre árboles y arbustos. Dos garras gigantescas cortaron el aire y de sus fauces furiosas brotó vapor. Creo que se escapó. ¡Qué perspicacia, Remy! Te has superado a ti mismo. ¿Nos siguió? Jadeó Pirra. No, debió haberlo enviado tras nosotros. Él. ¿De quién hablaba? ¿Había algún ser maligno y perverso torturando a los Grimm y liberándolos? No tuvo tiempo de preguntar, pues el Grimm cruzó el claro a toda velocidad hacia los tres y les clavó una tenaza en la tierra blanda. Tierra y piedras le golpearon los brazos cruzados sobre la cara, y aterrizó 1,5 metros atrás con una mueca de dolor. El acechador mortal chilló y fue tras él. Ignoró a Pirra y Ruby a ambos lados, e incluso pareció indiferente a todos los demás que lo rodeaban. Simplemente me está afectando. ¿Qué hago? Mátalo. Jaune asintió y desenvainó su espada. No podía transformarse, no con todos mirándolo. En cambio, solo podía luchar como cualquier otro humano. Oh, dijo Remy con expresión inexpresiva, ahora veo el problema. Con un rugido propio, Jaune golpeó al Grimm con la espada que su padre le había dado. El sonido resonó por el claro, pero fue lo único que realmente hizo. Rebotó lejos del caparazón blindado, con los brazos vibrando. Sabes, a veces es fácil olvidar lo básicamente inútil que eres con una espada. ¿Podrías ayudarme, por favor? Gruñó Jaune mientras se agachaba para esquivar una garra que le habría arrancado la cabeza.
Cierto, asintió Ruby, tras haberlo oído y, al parecer, haberlo confundido con ella. Atravesó el claro con su guadaña desplegada, pero su ataque fue casi tan efectivo como el de él. Con su pequeño tamaño, salió despedida hacia atrás y aterrizó en la hierba, y para su horror, vio al monstruo volverse hacia ella. Ruby se lanzó hacia adelante, con la mirada ya moviéndose mientras se preparaba para transformarse. Al diablo con su disfraz y con lo que dijeran los demás, él la salvaría. El blanco pasó fugazmente junto a él y la decisión ya no estaba en sus manos. No te lances de golpe, reprendió Weiss mientras bloqueaba las pinzas del mortal acechador con un muro de hielo. En serio, sé que solo eres un niño, pero ¿has oído hablar de estrategia? Solo quería ayudar a Jaune. Gritó Ruby. Lo sé, suspiró la chica mayor. No puedo culparte por ayudar a mi compañero. Solo, ten cuidado y trabajen en equipo. No necesitas demostrarme nada. Ruby, jadeó Jaune al llegar a su lado. La levantó y la revisó en busca de heridas, pero aparte de parecer un poco avergonzada y arrastrar los pies bajo su mirada, parecía ilesa. Gracias, Weiss, gracias. Bueno, no iba a permitir que la mataran. Menos charla, más lucha. Gritó Nora mientras golpeaba con un martillo el cráneo del mortacechador. La parte trasera del arma se incendió y una explosión sacudió el caparazón del Grim. Sin embargo, eso no logró detenerlo, y mientras los tres corrían de vuelta para reunirse con los demás, Nora vio que seguía agitándose y siseando. Es enorme, susurró Blake, nunca he visto un Grim tan grande. Sí, susurró sin pensar. Ah, fue hace un rato, añadió al notar su expresión de asombro. ¿No deberíamos centrarnos primero en acabar con este sufrimiento? No podría haberlo dicho mejor, sonrió Jan. Vamos a darle caña. Su compañero la jaló hacia atrás y negó con la cabeza. Está bien blindado y protegido, pero solo tiene la cola y las garras para atacar, dijo Ren. Deberíamos dividirnos y atacarlo por ambos lados, buscando sus puntos débiles. Weiss asintió al plan. Jaune, Ruby, Pirra y yo tomaremos el flanco izquierdo. Los demás, el derecho. Remy. Podríamos seguir adelante, dijo el parásito. Ellos saben más sobre pelear como humanos que tú. Era cierto, y con un encogimiento de hombros mental, persiguió a su compañera mientras ella corría hacia la izquierda del Grim. Su altura parecía tan pequeña comparada con él, y sin embargo, su velocidad fue suficiente para alejarla de sus garras cuando éste se giró hacia ella. Preparó a Croce Amors en una mano y su escudo en la otra. No creía poder atacarlo, era enfermizo, no malvado. Se sentía demasiado cruel. Pero si intenta lastimar a mis amigos, no tendré otra opción. Por el destello de fuego que vio desde el otro lado, parecía que los demás ya se habían involucrado. Jaune, mantén su atención, gritó Weiss, Pirra intenta golpear la cola, Ruby, eres la más rápida, así que ataca cualquier punto débil que puedas, pero ten cuidado. Lo tengo, dijeron las dos chicas y entraron en acción. Jaune, no estaba tan seguro. ¿Distraerlo? ¿Cómo iba a hacerlo? Corrió hacia adelante, pero se detuvo lentamente, un poco fuera de su alcance. Oye, gritó, sintiéndose bastante inútil, mírame. Así fue. Con un giro tan repentino que creyó haberlo imaginado, sus ojos parecieron posarse en él, antes de que toda su masa lo siguiera. Weiss maldijo ante el repentino cambio y se apartó, pero le dio a la chica del arco negro la oportunidad de cortar un hilo superficial con su aguijón. Un líquido naranja rezumaba, pero el mortacechador apenas pareció notarlo. Se centró completamente en él. ¿Me reconoce? Parecía demasiado extraño para ser verdad, y aún así, había una chispa de intelecto en su mirada. Sabía quién era, y sin embargo, a diferencia de todos los demás Grimm, no sentía deseos de ser servilismo. No se inclinó ni esperó, sino que buscó desgarrarle la carne. Levantó el escudo y se preparó para el ataque. El golpe lo golpeó como un martillo. La fuerza le hizo temblar los huesos, pero su fisiología única, tan similar, pero un poco más resistente, a la de un humano, le permitió apretar los dientes y aguantar. El aguijón no perforó el acero y se estrelló contra el suelo junto a él. Lo tengo. Gritó Ruby. Pasó velozmente sobre su cabeza como un cometa rojo, y hubo un destello plateado cuando la cola del Grim fue cercenada de un solo tajo. Chilló de dolor, y la pura agonía de ese sonido fue suficiente para hacerle llorar. Tiene que ser así. Weiss inmovilizó dos piernas con hielo mientras el Grim intentaba perseguir a Ruby, y la distracción del momento fue suficiente para que Ren se lanzara y le disparara a uno de sus ojos. El órgano chasqueó y desapareció al tiempo que sonaba otro rugido. Lo siento. Ja. Gritó Jan y golpeó con el puño otra pierna. Una ráfaga de fuego y aire salió de sus puños, y la extremidad se hizo añicos con un crujido espantoso. No quise que esto pasara.
Los cazadores desplumaron hasta destruir la amenaza, como tantos insectos más pequeños arrastrándose sobre un depredador herido. Una pata tras otra fueron inutilizadas, y con el aguijón ya clavado en el suelo, la bestia cayó con un poderoso tirón. Intentó levantarse, pero había perdido demasiado y se desplomó con un suspiro. Jaune dio un paso adelante. ¿Estás loco? Weiss lo agarró de la manga. No puede moverse y se está muriendo. No hay necesidad de arriesgarnos más. Se le cortó la respiración. Míralo, gruñó, y la miró fijamente. Está sufriendo. No voy a dejar que termine así. Voy a acabar con su sufrimiento. Es un Grimm, señaló Blake. ¿Aún te duele, o no oíste cómo gritaba? Sus ojos se abrieron de par en par y apartó la mirada con expresión de conflicto. No importó, y nadie intentó detenerlo mientras avanzaba a grandes zancadas, con la Croce Amors en la mano. Esto es lo que quiere ser, susurró Remy. No puedes actuar así si quieres evitar sospechas. Lo sé, él lo sabía. Era muy difícil. El ojo solitario del mortacechador lo siguió mientras se acercaba, y esta vez no hizo ningún esfuerzo por atacarlo. Exhaló un siseo largo y estridente. Para su sorpresa, sus garras permanecieron en la hierba, y su ojo rojo no parecía enfadado en absoluto. Tampoco parecía furioso. Parecía cansado. Aliviado. ¿Querías esto?, susurró Jaune. No. Su caparazón se agitó. Por eso me atacaste, porque sabías que podía acabar con esto. Nos seguiste porque querías que el dolor cesara. Su solitario ojo rojo se cerró y bajó su cara hacia la hierba. Algo furioso ardía tras sus ojos, pero respiró hondo y clavó la punta de su espada en el centro de su cabeza. No había pedido esto. No había querido estar atrapado en una montaña toda su vida. No había querido aprender a vivir y sentir, solo a percibir su pequeña y solitaria jaula. Envolvió la empuñadura con ambas manos y la hundió. El acechador de la muerte suspiró. Jaune también suspiró y se volvió hacia los demás mientras envainaba lentamente la espada. Lo observaban. Sin embargo, no llevaban armas desenvainadas, así que al menos no estaban dispuestos a atacar. De hecho, parecían más sorprendidos que otra cosa, ojos abiertos y miradas curiosas mientras regresaba con una leve sonrisa. Fue un gesto amable, dijo Pirra. Más amable que cualquier humano, añadió Ren. Negó con la cabeza e intentó disipar el cansancio. Eso no justifica que hagamos lo mismo. Si puedo mostrar compasión, lo haré. ¿Y si te hubiera atacado?, preguntó Weiss. ¿Y si te hubiera matado? No hubiera podido. La heredera entrecerró los ojos. ¿Qué demonios eres?, preguntó. Yo, dijo Jaune con una sonrisa cansada. Soy un tipo normal. Pirra volvió a mirar a su nuevo compañero, ahora de vuelta en Beacon, pero tan preocupada como antes. Su expresión, sus palabras y sus acciones, no podía culparlo. No creía que ninguno de ellos pudiera. Con esas palabras, y con el aspecto del Grimm, matarlo había sido una merced que quizá no merecía. Pero él sentía que sí, y eso era todo lo que importaba. Ahora estaba con ellos, y su expresión parecía más relajada que antes, de alguna manera más relajada. Ruby le susurró algo y él rió en respuesta y le devolvió el empujón. Eran muy cercanos, aunque Ruby tenía una extraña tendencia a sonrojarse repentinamente y tartamudear a su alrededor en cualquier momento. Quizás ella también podría conocerlo mejor. La idea la complacía, pues creía que esa vía se había perdido al elegir a Ruby como compañera. Pero el director los convocó juntos, lo que significaba que, al igual que los otros antes que ellos, junto con el recién nombrado equipo Ribbon, o Ribbon, liderado por Ren, ellos también iban a ser un equipo de 4. Yo. Solo soy un tipo normal. La forma en que lo había dicho, tan exhausto y suave, como si apenas hubiera esperado que lo creyeran, las palabras se le habían quedado grabadas. Él era todo menos normal. El hecho de haber sobrevivido al nunca más lo decía todo, y pudo ver a la gente entre la multitud jadear y susurrar al darse cuenta de quién era. Algunos lo señalaron, otros susurraron, y él lo ignoró todo con facilidad, con la mirada fija en el director. Pero no era solo el nunca más. La facilidad con la que había recibido el aguijón del acechador de la muerte, o la total falta de miedo que había mostrado al acercarse a la criatura herida, pero aún muy peligrosa. Él no era normal. Era compasivo, dulce y muy poderoso. Tenía que serlo para haber tenido tan pocos problemas con la iniciación. Ni siquiera creía haber podido luchar contra un nunca más una vez que la tuvo en sus garras. Era una sorpresa que no hubiera oído hablar de él antes, quizá en los círculos de torneos. Alguien tan hábil debía de ser tan famoso como ella, su corazón dio un vuelco. Podría ser, era. Soy simplemente normal. No hay nada inusual en mí. Soy un tipo normal. Y su propia respuesta, yo también soy una chica normal.
No lo había dicho porque lo fuera, sino porque era lo que anhelaba con desesperación. Y él sonrió al oírlo, como si disfrutara de una broma secreta. ¿Era él igual que ella? Había venido a Beacon con la esperanza de un nuevo comienzo, para evitar la fama y las expectativas de su pasado. ¿Era esa la diferencia entre ellos, que mientras ella simplemente intentaba pasar desapercibida, sin ninguna esperanza de éxito, él se esforzaba por parecer modesto, idiota e ingenuo? ¿Era todo una artimaña, solo para intentar parecer una persona normal y no el prodigio que era? Pensarlo le resecó la garganta. Y quizá él también la conocía, pues ciertamente le parecía extraño que no la hubiera reconocido ni a ella ni a Weiss por su nombre, sospechosamente conveniente, ahora que lo pensaba. Weiss tenía razón, los SDC eran conocidos en todas partes. Era imposible no conocerlos. Pero Jaune, compasivo, al darse cuenta de lo que intentaba hacer, fingió no conocerla. Porque entendía lo que se sentía al querer ser una persona normal. ¿Había hecho todo eso solo por ella? Sí, tenía que ser eso. Su fuerza, su habilidad y su capacidad para sobrevivir a los Grimm denotaban un entrenamiento avanzado, pero por alguna razón quería ocultarlo. Quería ser normal. Por eso, y por cómo él le había ofrecido la misma cortesía, ella guardaría su secreto. Lo guardaría, pero también lo conocería mejor. Tal vez podrían compartir historias. Tal vez por fin había encontrado a alguien que la comprendiera. Y para recolectar las piezas de caballero, dijo Ozpin, tenemos a Weiss Schne, Jaune Ark, Ruby Rose y Pirramicos. De ahora en adelante, se les conocerá como el equipo WJRP, o equipo Remolino, liderado por Weiss Schne. Equipo Remolino, fue un uso creativo de sus nombres, pero no uno que a Pirra le disgustara demasiado. Al menos no los habían llamado equipo papel de regalo ni nada parecido. El director terminó con una explicación de sus dormitorios y clases, felicitándolos por su éxito y deseándoles lo mejor. Weiss se pavoneó durante todo el proceso, visiblemente complacido de haber sido elegido para liderarlos. Bueno, supongo que el equipo no es tan malo como temía al principio. Oigan, dijo Jaune con una sonrisa y se volvió hacia ellos. ¿Compartimos habitación, entonces? Supongo que después de todo puedo dormir contigo, Ruby. Pirra parpadeó cuando sintió que Ruby desaparecía detrás de ella una vez más. Capítulo 6, liderar la manada. El primer día en Beacon, o mejor dicho, el primer día de clases, debería haber sido un día de descubrimiento y asombro, de maravilla y el primer paso para convertirse en el cazador y héroe que su padre fue. En cambio, Jaune Salemark jadeó en el suelo mientras la vida lo abandonaba lentamente. Idiota. Weiss, tan parecida a su madre y, sin embargo, mucho más cruel, lo miró con el ceño fruncido. Sus manos se posaron en su cuello e hizo algo allí. La tela apretada que casi lo había matado se soltó y, cuando se incorporó, la tenía en la mano. No me digas que nunca te has puesto una corbata. Esto es ridículo. ¿Una corbata, así se llamaba esa cosa malvada? ¿De verdad se molestaban los humanos en usar esas cosas? Y, de ser así, ¿por qué? ¿Qué beneficio tenía tener algo alrededor del cuello que se pudiera apretar para asfixiarte? ¿Tengo que usarla? Weiss frunció el ceño y se la lanzó. La ligera tela ondeó brevemente contra su pecho al atraparla. Es parte de tu uniforme y, como líder del equipo, no aceptaré que luzcas de otra manera que no sea tu mejor versión. Sonrió entonces, casi con amabilidad, mientras se giraba hacia la pelirroja alta que estaba cerca. Pirra, disculpa la molestia, pero ¿podrías ayudar a ese idiota con su corbata? Necesito asegurarme de que esa niña no le haya hecho ninguna tontería a su propio uniforme. Ruby puede ser joven, pero confío en su madurez, dijo Pirra. Weiss gruñó, pero no discutió mientras entraba al baño. Eso dejó a la chica más alta para acercarse a él y tomar la tela de sus manos. Sonrió y le levantó el cuello, enrollando la prenda suavemente alrededor de su cuello. ¿La hice enojar? Preguntó Jaune. No fue mi intención. Está bien. Weiss está seguro que se calmará en unos días. Espero que sí. Quizás por ahora sienta que necesita demostrar su valía. Le ajustó la corbata al cuello y retrocedió. Listo. ¿Te parece bien? Se sintió mejor y asintió. Sin embargo, los dos se detuvieron al oír un alboroto en el baño. No puedes usar eso, dijo Weiss con naturalidad. No es parte del uniforme. Quítatelo. No. No puedo. Dije que te la quites. Eres parte de este equipo y necesitamos dar una imagen. No puedes andar por ahí desafiando las reglas. Si quieres estudiar aquí, deja de ser tan infantil. Jaune miró a Pirra, quien suspiró y negó con la cabeza. ¿No deberíamos hacer algo? Preguntó. Weiss. Gritó Pirra. Tenemos que irnos pronto si queremos llegar a desayunar.
El recordatorio le rugió el estómago, pero lo interrumpió cuando la puerta del baño se abrió y Wei sacó a Ruby de la capucha. Era una capucha que se había añadido a su uniforme, y la joven se aferró a ella con fuerza. Pirra, suspiró Weiss, esta niña quiere usar esto encima de su uniforme. Intento decirle que no puede, pero no me escucha. Tengo que usarlo, jadeó Ruby, es especial para mí. No puedo no usarlo. Tienen una imagen que mantener, nuestra imagen, la imagen del equipo. Weiss puso los ojos en blanco y se giró hacia ambos. Sin embargo, solo tenía ojos para Pirra, y era evidente que su intervención no era ni solicitada ni deseada. Díselo a tu compañera, Pirra. No puede saltarse las reglas así como así. Pirra, los ojos de Ruby estaban muy abiertos. Pirra suspiró y se cruzó de brazos. No veo por qué es tan importante, dijo, y Jaune observó con nerviosismo cómo los ojos de Ruby empezaban a lagrimear y Weiss asintió. Si Ruby quiere usarlo, déjalo. Si los profesores dicen algo, tendrá que quitárselo, pero si no, no le veo el problema. Las expresiones de Ruby y Weiss cambiaron con una velocidad increíble, y la chica de ojos plateados aprovechó la distracción del momento para liberarse la capucha y correr a abrazar a su pareja. Eso es, Weiss frunció el ceño. Bueno, ¿qué opinas, Ark? No sabía que mi opinión importara, dijo Jaune con voz tonta. Antes no importaba. ¿Qué? Las mejillas de Weiss se sonrojaron mientras tartamudeaba. ¿Estaría enferma? Se preguntó por qué parecía tan asustada. Pero, si es así, espero que pueda quedárselo. O sea, no le hace daño a nadie y además, se quedó en silencio un instante para mirarla. Estuvo a punto de decir que le venía bien para taparle los ojos cuando su instinto de hermana se apoderó de él y recordó que 7 de cada 7 hermanas le habrían dado una paliza por decir eso. ¿Qué les gustaba oír otra vez? Se ve guapa con él. Se oyó un jadeo ahogado y le subieron la capucha, cubriéndole la cara y los ojos. Eso le facilitó la respiración, ya que aún se estaba acostumbrando. Weiss lo miró, más que atónito. Bueno, vale. Supongo que lo dejaré pasar, pero... En cuanto un profesor te diga que te lo quites, tienes que hacerlo, ¿entiendes? Ruby murmuró algo que podría haber contenido la palabra sí, pero probablemente no. Pareció ser suficiente para Weiss, quien negó con la cabeza y los fulminó con la mirada. Ruby le sacó la lengua mientras él se revolvía en su sitio. Fue Pirra quien enarcó una ceja en respuesta, y eso bastó para que Weiss se detuviera y saliera furiosa de la habitación. Supongo que deberíamos seguirla, suspiró Pirra. Lo siento, Ruby, siento que debería haber hecho más. Está bien, susurró Ruby, y el rojo de su capucha se reflejó en sus mejillas. Me ayudaste. Pero Weiss no se enojará contigo. Eres mi compañero, dijo Pirra con una pequeña sonrisa. Eso dejó a Jaune preguntándose, mientras salían de la habitación, cuál se suponía que era su papel en el asunto. Si Pirra defendía a su compañero, ¿se suponía que él debía hacer lo mismo por Weiss? No parecía haber respuesta, y mientras corrían por los pasillos finalmente alcanzaron al iracundo líder, quien los miró con desprecio, pero por lo demás no se quejó. Entraron a la cafetería como equipo completo, y Jaune se maravilló ante la gran cantidad de gente sentada en distintos bancos. Había mucha más gente de la que había visto en la iniciación, probablemente de otros años que venían a desayunar. Weiss suspiró y miró a su alrededor. Deberíamos buscar una mesa para nosotros, oigan. Gritó Ruby. Ahí están Jan y su equipo. Vamos, chicos. Espera, Weiss intentó agarrar la capucha de la chica, pero ella ya había salido disparada. Pirra rió entre dientes y la siguió, dejándolo junto a Weiss, cuyo brazo seguía extendido. La chica se enderezó y refunfuñó para sí misma antes de que él la viera. ¿Qué? Espetó. ¿Tengo algo en la cara? Ladeó la cabeza y la miró a la cara. Bueno, parecía enfadada, pero él no vio nada fuera de lugar. No, dijo finalmente, justo cuando parecía que iba a estallar. Solo estaba esperando a que terminaras lo que ibas a decir. Ella seguía sin parecer impresionada, así que optó por la salida habitual. Me gustan tus rodillas. Disculpa. La chica resopló, lo fulminó con la mirada y luego negó con la cabeza. Olvídalo. Al menos alguien me escucha, gruñó mientras se alejaba tras Ruby y Pirra. Él se encogió de hombros y la siguió, justo a tiempo de sentarse y escuchar el comentario de Jan a su hermana pequeña. ¿Qué tal estuvo tu cama anoche, Rubes? ¿Era blanda, o quizás dura y cálida? Jan. Jadeó Ruby, con las mejillas encendidas mientras miraba a su hermana y luego a él. ¿Esperaba su respuesta? Parecía una pregunta que Jan le había hecho con toda sinceridad, pero si Ruby quería que respondiera, suponía que podía ayudarla. Era cómoda, dijo, ya que la cama probablemente era igual a la suya. Aunque las almohadas eran muy bonitas, pequeñas y suaves.
Ruby empezó a ahogarse, y parecía que toda conversación se había apagado en la mesa. Jan, en un marcado contraste con su comportamiento del día anterior, sonrió como un Beowulf. Ah, ¿y fuiste suave con esas almohadas o brusca? ¿Eh? Bueno, supongo que depende de cada persona. Yo fui amable, pero Ruby no paraba de dar vueltas en la cama, y luego Pirra empezó a hacerlo también. ¿Ella también estaba allí? Canturreó Jan, mientras la chica en cuestión se ponía una mano en la cara. Las demás también habían empezado a reírse disimuladamente, como si hubiera dicho algo particularmente gracioso. Por supuesto, quiero decir, todos lo estábamos. Imbécil, interrumpió Weiss con un suspiro. No tienes ni idea de lo que dices, ¿verdad? No se acostó con Ruby, ni con dulzura ni con nada. Nos habríamos enterado. A menos que también te hayas acostado con él, señaló Jan. Lo hizo, asintió Jaune. No lo hice. Weiss le dio una patada por debajo de la mesa. Lee un poco entre líneas, idiota. Se refiere a que dormimos en la misma cama. Oh, dijo, al darse cuenta por fin. No, no dormimos en la misma cama. Ruby dejó escapar un largo suspiro mientras se abanicaba las mejillas, sin dejar de mirar con enojo a su hermana, que reía a carcajadas. Si hubiera querido dormir en la misma cama que él, la habría dejado. Hacía tiempo que no se acostaba con ninguna de sus hermanas. Con sus verdaderas hermanas, claro está. Hubo una ocasión en que tuvo una pesadilla e intentó acostarse también con su hermana mayor, Cinder. Ella estaba demasiado cansada para discutir y lo dejó, pero las pesadillas que le sobrevinieron cuando su madre los descubrió a la mañana siguiente no valieron la pena. Aún así, Ruby pareció ponerse inusualmente nervioso cuando mencionó que se acostaban juntos, así que decidió ahorrarse el tiempo esta vez. Mira, Remy, estoy aprendiendo y adaptándome. Hurra, entonces, preguntó Jan, finalmente controlando su diversión mientras apoyaba su barbilla en sus manos, ¿cómo van las cosas en el equipo agua? Equipo Whirlpool, corrigió Weiss, y las cosas van por sí solas, ¿de acuerdo? Interrumpió Ruby. Todavía nos estamos acostumbrando a las cosas. ¿Y ustedes? ¡Qué bien! Ren nos despertó a tiempo para desayunar y Nora tiene historias increíbles. Anoche desempacamos todas nuestras cosas y logramos organizarlas. Pensé que no habría espacio ni un minuto, pero Ren lo solucionó. Ren es súper organizado, exclamó Nora. Es como un mago, o un ninja, y a mi compañero épico le encantan los ninjas. Lo vi en ese libro que intentó esconder. Todos miraron a la chica de cabello negro, quien pareció repeler la atención. El libro que llevaba le subió por la cara, de modo que solo se le veían las puntas de los ojos. Es solo un libro, dijo. Es un libro sobre ninjas, aclaró Nora. Creo que debería leerlo cuando termines. Sería como fortalecer el equipo. Incluso podríamos pedirle a Renny que lo represente. No deberíamos, Blake pareció ponerse extrañamente rígido. Es solo ficción. No sería buena idea. Olvídalo por completo. Es un buen actor, susurró Nora. ¡No! Gritó Blake, y se quedó paralizada al darse cuenta de lo que había hecho. No, no importa. No he terminado la historia, eso es todo. No quiero que me la arruinen si él actúa el final. De todos modos, se rió Jan, sí, nuestros equipos lo están haciendo genial. Creo que tenemos un verdadero ganador. ¡Qué suerte tienes!, se quejó Weiss. Era imposible que la rubia no hubiera oído a Weiss, pero no hizo ningún comentario. En cambio, la conversación giró hacia las clases y él escuchó atentamente. Parecía que primero tenían estudios Grimm, algo que le interesaba bastante. Mamá siempre decía que no sabían nada sobre los Grimm, así que esta sería una buena oportunidad para ver qué hacían. Me pregunto si hablan de manadas, hábitos y estilos de vida, quizás me vaya bien en esa clase. Hay una cosa, dijo Jan, quería contárselo a todos más tarde. ¿Podrían reunirse con nosotros en nuestro dormitorio esta tarde? ¿De verdad es necesario?, preguntó Weiss poniendo los ojos en blanco. Quizás tengamos tarea esta noche y quiero que todos la hagamos juntos. Después de todo, tenemos que dar ejemplo. Ruby pareció angustiada al pensarlo, pero Pirra le dio un codazo en el costado y se tranquilizó. Ay, nunca he hecho tarea, pensó Jaune. Me pregunto si es divertido. No tardaré mucho, te lo prometo. Creo que es importante. Solo hazlo como un favor. Si no quieres escuchar lo que tengo que decir en ese momento, puedes retirarte. Weiss suspiró, pero asintió, probablemente porque temía que Ruby se quejaría si no lo hacía. Poco después sonó el timbre para la primera lección, y Jaune siguió a su equipo mientras salían para comenzar su educación. Estudios Grimm, allá voy. Las cosas no iban como Weiss hubiera deseado. Al principio estaba encantada con su equipo, al menos con un miembro, y luego que la nombraran líder.
Winter estaría tan orgullosa. El problema llegó poco después y empezó esa misma mañana con Ruby y su obstinada negativa a arreglarse el uniforme. La chica se saltó las reglas como una niña y luego tuvo la osadía de afirmar que no era infantil al negarse a seguir el código de vestimenta. Era demasiado lejos que todos tuvieran que seguirlo menos ella. Al final, a Ruby Rose no le importó. Ese había sido el primer golpe, que empeoró aún más cuando Pirra se puso de acuerdo con su compañero sobre el líder del equipo. Eso había sido frustrante, pero nada grave. Era temprano y Winter siempre decía que establecer disciplina tomaba tiempo. Había dejado pasar lo de la capucha, y si Ruby quería arriesgarse a la ira de los profesores, pues bien, estaría allí para señalar que solo ella tenía la culpa. El segundo golpe llegó en el desayuno, cuando Ruby interrumpió sus propias sugerencias y prácticamente arrastró a su equipo a otro sin siquiera preguntarles a ninguno si les parecía bien. Claro, Weiss podía comprender que quisieras pasar tiempo con tu hermana mayor, pero si hubieran sido ella y Winter, igual les habría preguntado al resto del equipo si les parecía bien. Fue solo cuestión de educación. Ruby no era educada, ni consciente ni madura en ningún sentido. Le provocó una extraña apreciación por su propio compañero, quien, a pesar de ser innegablemente peculiar, al menos parecía escuchar sus instrucciones la mayor parte del tiempo. Sospechaba que vivía en algún asentamiento remoto de la frontera, lo que podría explicar su falta de cultura general y sentido común, y por qué casi se estrangula con una corbata. Pero aún así, esas cosas podrían arreglarse con el tiempo. Al menos la escuchaba y no causaba problemas como Ruby. Y al menos no se puso de su lado automáticamente como Pirra seguía haciendo. Solo intentaba ser una buena compañera para la chica, se repetía a sí misma. No era nada personal. Excepto que sí lo era, y parecía que Pirra estaba más centrada en ser una buena compañera que en ser una buena compañera de equipo. No creo que pedirle a Ruby que siguiera las reglas de Beacon fuera cruel. Todos tienen que hacerlo. ¿Por qué se portó tan mal? Sus pensamientos se interrumpieron al entrar al aula y chocó contra la espalda de su compañero. No te detengas de golpe, gruñó y se frotó la nariz, solo para levantar una ceja al ver que el adolescente más alto se quedaba inmóvil. ¿Qué pasa? No me digas que olvidaste algo. ¿Qué es eso? Jadeó, con el brazo extendido. Weiss lo siguió y suspiró al ver una representación realista de la cabeza de un Beowulf, guardada como trofeo en la pared. Era falsa, claro, ya que todos sabían que los Grimm se desvanecían al morir. Pero era realista. Es solo un trofeo falso, suspiró. No es un Beowulf de verdad asomando la cabeza por la pared, si a eso te refieres. No es eso. ¿Por qué está ahí? ¿Quién haría algo así? Ella lo miró poniendo los ojos en blanco, aunque en el fondo no pudo evitar estar de acuerdo. Era un poco hortera, por no decir superfluo. Un cazador era un cazador, hiciera lo que hiciera. Un verdadero cazador no debería sentir la necesidad de llevarse trofeos, y eso era lo que solía hacer la gente rica como la junta directiva. Les gustaba sentirse especiales y valientes, así que compraban cosas llamativas como esa. Supongo que es una ayuda visual, dijo. No sé. Date prisa, no queremos llegar tarde cuando empiece la clase. Jaune temblaba como una hoja cuando Weiss lo sentó a su derecha. Una pequeña parte de él notó cómo lo colocó entre ella y los otros dos miembros del equipo, pero en general estaba demasiado ocupado intentando calmarse. Su mirada se dirigió a la izquierda, la cabeza de un colmillo de jabalí estampada en la pared. Abrió los ojos de par en par y, en cambio, giró a la derecha, solo para encogerse al ver una elegante pintura de una osa siendo abatida por un pueblo con lanzas. Intentó con otra pared, armas y diagramas que mostraban puntos débiles. En otro lugar, una alfombra de piel de Beowulf falsa. La habitación entera parecía girar a su alrededor mientras se mareaba, cada vez había más escenas y vistas de Grimm siendo asesinados, de manadas siendo perseguidas y masacradas por nada más que entretenimiento, dolor, sangre y muerte. Jaune. Espetó Weiss. ¿Qué te pasa, Remnant? Nada, se rió. El sudor le corría por la frente a raudales. Es que, guau. Soy yo, hace un calor infernal aquí. ¿Eres tú?, dijo con seriedad. Parece que estás a punto de desmayarte. ¿Son los Grimm? No mostraste ninguna reacción ante ellos en el bosque. No lo es, tragó saliva y respiró hondo cuando ella arqueó una ceja. Bueno, quizás sí lo sea, ¿te parece bien esta locura? Mira cómo celebra esta persona lo que hace. Eso no está bien. Jaune, advirtió Remy. Es una cazadora. No va a estar de acuerdo. Tienes que ser menos suspicaz, tienes razón, asintió Weiss, haciendo callar a Remy al instante. La decoración deja mucho que desear, lo admito, y parece un poco distrayente para un entorno docente. Los Grimm no deberían ser trofeos, se quejó.
Exactamente, asintió Weiss, complacido por una vez con él. Nuestro trabajo es una responsabilidad y no algo que se pueda tomar a la ligera. No lo hacemos porque nos guste ni para presumir de nuestros éxitos, sino porque queremos ayudar a la gente. Ella lo entendía, de verdad lo entendía. Una nueva esperanza lo invadió al volverse hacia la chica bajita, que de repente ya no parecía tan intimidante. Y salir a las tierras salvajes a cazar inocentes Grimm está mal, ¿verdad, Weiss? La chica parpadeó e inclinó la cabeza. Supongo que sí, admitió. Después de todo, si pierdes el tiempo así, podrías quedar incapacitado para reaccionar ante una crisis en otro lugar. Lo miró con curiosidad un instante. ¿Es por eso que te resistes tanto a esto? ¿Porque el hombre que creó esta ROM era claramente un psicópata? ¿Sí? Ya veo, quizás no había nadie disponible cuando necesitabas ayuda, hizo una pausa y abrió mucho los ojos. Perdóname, mis palabras fueron insensibles. Jaune Ark, entiendo tus frustraciones y quiero que sepas que estoy de acuerdo contigo. Algo desconocido bullía en su estómago. La mirada de Jaune se suavizó al mirar a la chica que antes había descartado con tanta facilidad. Weiss, susurró. Parece que ambos estamos de acuerdo en cuáles son los deberes de un cazador, dijo, pero como esto es una lección y él es nuestro maestro, tendré que pedirte que hagas todo lo posible por escucharlo. ¿Te parece bien? Lo haré, asintió. No era una mentira del todo. Ante semejante monstruo, la muestra de apoyo casual de su compañera significó más de lo que esperaba. Estaría bien, siempre y cuando ella estuviera a su lado. Él podría hacerlo. Monstruos, demonios, merodeadores de la noche. Sí, las criaturas de Grimm tienen muchos nombres, pero yo, las llamo presas. Él no pudo hacer esto. En cuanto el hombre entró, toda la atención de Jaune se centró en él y luchó por mantener la calma. Era corpulento, de aspecto desgarbado y lucía un enorme bigote. Su ropa le quedaba pequeña y parecía tambalearse al caminar por la habitación, pero Jaune sabía que no era así. Ten cuidado con él, Jaune, siseó Remy. El parásito sonaba más serio de lo que Jaune jamás lo había oído. Si descubre quién eres, lo sé, respondió Jaune. Este, sin duda, es el cazador más peligroso de Beacon. No se dejaría engañar por la actitud pretenciosa del hombre, ni por cómo intentaba distraerlos de la verdad con sus historias sobre su viejo tío que olía a col. El tío Babs le había advertido sobre esa gente, aquellos que intentaban distraerlos de la verdad. Y entonces me encontré perdido en las tierras Grimm con solo mis pantalones, un cubo de agua y mi zapato izquierdo, y dije, por Júpiter, Peter, buen trabajo por los Grimm, no tienes el derecho exclamación de cierre. El hombre abrió los brazos. Entonces tomé mi zapato y procedí a abrirme camino a través de las tierras Grimm, con el poder de mi alma, y de mi suela, suficiente para llevar incluso a los Beowulfs más aguerridos a su perdición. Por Salem. Pensó Jaune, con los dedos apretados sobre el escritorio y el pelo empapado de sudor. ¿Se habría acercado este hombre a la torre? ¿Y si hubiera pillado a una de sus hermanas alimentando a los Nevermore o paseando a Kevin? Todos los días me dedicaba a juguetear afuera, sin imaginarme que este hombre podría haber estado tan cerca. ¿Y si me pillaba con su zapato? ¿Qué pasaría si el hombre lo atrapara con su arma real? Mantén la calma, Jaune, le instó Remy. Sé que es aterrador, pero tú puedes. Creo en ti. Jaune asintió para sí mismo y respiró profundamente. No te preocupes, Remy. No me pillará desprevenido. Aja. Rió Peter mirando fijamente a Jaune. Un voluntario. Mierda, me pilló desprevenido. Casi dio un respingo cuando la mirada del profesor se fijó en la suya, pero para su inmenso alivio, fue a Weiss, a su lado, a quien el hombre se volvió. Yo. Gritó. Me ofrezco como voluntaria. Sintió una punzada de miedo al instante cuando ella se levantó. No sabía a qué se había ofrecido, pero si era de Peter tenía que ser horrible. ¿Estarás bien? Preguntó. Weiss pareció sorprendida por la sinceridad. Estaré bien, espetó, solo para suspirar e intentar sonreír. No pareció muy convincente. Gracias por preguntar, de todos modos. Salió de la habitación para ponerse su equipo de combate, como sugirió el profesor. Espero que Weiss esté bien. ¿Qué voy a hacer si intenta destrozarla para su propia diversión? ¿Celebrar? Remy. Weiss regresó a la habitación con su uniforme de combate y espada en mano. Se colocó frente al hombre y se preparó, justo cuando el malvado maestro se dirigía a una gran jaula de acero y alzaba su arma. Las manos de Jaune se apretaron en el borde de la mesa, listo para intervenir si el hacha se acercaba a su compañera. Era un poco grosera con ellos, sí, pero no merecía tener la cabeza clavada en la pared como un trofeo enfermizo. Eso no estaba bien.
El hombre descargó el hacha sobre la jaula a su lado, que probablemente tampoco lo merecía, pero aún así era mucho mejor que el cuello de Weiss. La cadena se rompió y la puerta se abrió de golpe cuando el hombre saltó hacia atrás. Para sorpresa y horror de Jaune, un joven colmillo de jabalí salió trotando. «Es hora de que demuestres tu valía, querida», bramó el hombre cruel. «Un poderoso Grimm se encuentra ante ti. ¿Serás una verdadera cazadora y lo vencerás? Mátalo, ¿por qué?» No había hecho nada malo y claramente no quería estar en una aula llena de cazadores. El pobre animal miraba a un lado y a otro, con la mirada perdida, pero aún confundido a pesar de carecer de verdadera consciencia. Probablemente lo habían mantenido solo en esa jaula, hambriento y maltratado por este loco. El colmillo de jabalí estaba furioso, comprensiblemente, pero decidió descargar su furia en lo único que veía frente a él, su compañero. Apretó los dientes al cargar, y dejó escapar un suspiro de alivio cuando Wei se hizo a un lado. Ella atacó con su estoque y le abrió una línea en el flanco. El colmillo de jabalí chilló de dolor. Él se estremeció, aunque no fuera culpa de Weiss. Está actuando en defensa propia, se dijo. Solo hace esto porque ese loco decidió ponerla en su contra y le hizo creer que era la responsable de que estuviera atrapado. La pelea, si así se le puede llamar, fue unilateral desde el principio. Libre de distracciones y armada hasta los dientes, Weiss logró derribarlo 3 pases después, tras volcarlo boca arriba usando un poco de polvo para cubrir el suelo de hielo. Mirtenaster lo atacó en el estómago, y el pobre animal chilló una vez al quedar paralizado en el suelo. Poco después, comenzó a desvanecerse. Ja, ja, dijo Peter Port entre risas. Veo que estamos ante una auténtica cazadora. Bravo, querida, bravo. Buen trabajo, Weiss, felicitó Ruby mientras la heredera regresaba a su asiento, todavía con su uniforme de combate. Weiss asintió, pero no pareció reconocer a Ruby en absoluto. Esto hizo que la joven suspirara. Fue una buena pelea, asintió Pirra. Curiosamente, Weiss tampoco pareció prestarle atención, algo que sorprendió a la pelirroja. En cambio, Weiss se volvió hacia Jaune, con los brazos cruzados, expectante. «¿Y bien?», dijo. «¿Qué tal? No tuvo ninguna oportunidad contra ti», dijo con tristeza. La respuesta pareció complacer a Weiss, quien asintió y se sentó a su lado. Al otro lado, oyó a Ruby preguntarle a Pirra qué habían hecho mal. Ninguno parecía saberlo, lo que dejó a Jaune en la inusual situación de ser el único que lo sabía. Quizás era la experiencia de estar con su madre y Cinder. Quizás eran los juegos de poder de los que le había hablado el tío Bax, o quizás simplemente era más fácil de ver porque no estaba involucrado personalmente y podía observar desde la barrera. No le importaba si Weiss era la líder del equipo, estaba acostumbrado a hacer lo que las mujeres de pelo blanco le decían. Así era la vida en la casa de Salem, solo que también hacía lo que una mujer de pelo negro le decía. No porque tuviera que hacerlo, sino porque uno no ignoraba así como hacía su hermana mayor. Había un juego de poder político en marcha dentro del equipo, y por una vez, no pensó que el consejo del tío Bab sería suficiente para detenerlo. Después de todo, no podía simplemente asesinarlos a los 3. Tú podrías, no es de ayuda, Remy. Jaune sería el primero en decir que no era una persona particularmente narcisista y arrogante. De hecho, sus hermanas tendían a dominarlo en casi todo, lo que le dejó con sus propios problemas de ego y una falta de confianza en sí mismo. En resumen, no le gustaba mucho hablar consigo mismo. Le gustaba aún menos estar sentado en una pequeña habitación con otras 7 personas hablando de él. Sin duda, ese es el tipo, dijo Jan. Señaló el artículo con el dedo como si nadie supiera a quién se refería. Fue lo primero que hizo cuando se reunieron en el dormitorio del equipo Ribbon, como habían prometido. Lo vi rodeado de Ursa y era como si les estuviera diciendo qué hacer, como si los controlara. Bueno, no era del todo inexacto, pero no le veía ningún problema. La gente hablaba constantemente. ¿De verdad era tan extraño que tuviera una conversación amistosa con los lugareños? Nosotros también lo vimos, suspiró Pirra, y ese hecho pareció sorprender al equipo Ribbon, o Ribbon, como los llamaban. No solo lo vimos, dijo Ruby, nos peleamos con él. Lo hiciste. Jan jaleó. Lo hiciste. Repitió Jaune. ¿Cuándo? Fue en los túneles, dijo Pirra. Ruby y yo entramos, bueno, fue cuando salíamos. Un Deathstalker estaba sellado dentro y lo alertamos sin querer. Al salir, Ruby se adelantó y se estrelló contra él. En ese momento, la atención se centró de nuevo en Ruby, y Jaune sintió que la cabeza le daba vueltas al igual que los demás. Fue demasiado rápido para que pudiera reaccionar. Choqué contra él, pero antes de que pudiera hacer nada, tenía uno de sus tentáculos enredado en mis pies. Jan se puso rígido, aunque Jaune no supo por qué.
Ruby había estado perfectamente a salvo y, sinceramente, se habría lastimado si hubiera intentado luchar contra él en la oscuridad de una cueva rocosa. Le había ahorrado muchos problemas. La levantó en el aire por las piernas, continuó Pirra, y cuando doblé la esquina vi el otro tentáculo, se sonrojó y apartó la mirada. ¿Estás bien, Pirra? Preguntó. Estás roja. ¿Qué hizo? Yang se enfureció. No me hizo nada, rió Ruby. Me apretó las piernas. Se sintió raro, pero no me hizo nada. Estoy bien. La tocó, Pirra tosió y señaló la falda de su uniforme. Sí, eso sonaba bien, le había tocado la falda. Después de todo, no quería que lo acusaran de espiar. Por alguna razón, Yang no parecía muy contento. De hecho, retrocedió como si le hubieran disparado, solo para luego lanzarse hacia adelante con unos bonitos ojos rojos. Vaya, no los había visto antes. La hacían parecer una de sus hermanas. ¿Qué le hizo ese bastardo a mi hermana? Tentáculos, susurró la chica de cabello negro, Blake, eso suena como algo sacado directamente de un hentai de tentáculos de Mistralian. ¿Tentáculo qué? Jaune se giró hacia Ruby, quien captó su mirada inquisitiva y se encogió de hombros. Parecía tan despistada como él, lo que al menos le indicaba que no iba a preguntar nada sospechoso. Pregunta, dijo con el brazo en alto. ¿Qué es el hentai de tentáculos? Todos guardaron silencio. Al unísono, todos se giraron hacia Blake. ¿Qué? Preguntó ella. Dijiste hentai con tentáculos, señaló Jaune, ¿qué es? Sí, Blake, aclamó Ruby. Yo tampoco lo conocía. ¿Qué es? Las mejillas de la chica se pusieron rojas. Se puso un libro delante de la cara, pero eso no pareció responder a nada, pues se llamaba Ninjas del Amor o algo así. No sé de qué hablas, dijo. Nunca había oído hablar de algo así. Jaune no estaba convencido, y Ruby tampoco, a juzgar por su expresión. Pero lo dijiste, murmuró la joven, ¿cómo es posible que no supieras lo que es si fuiste tú quien lo dijo? Bueno, ya había oído el término antes, eso es todo. Viene de Mistral, ¿verdad? Eso significa que Pirra lo sabría. La atención se centró rápidamente en la mistraliana residente del grupo. Pirra parecía querer responder, pero tenía fiebre. Se le pusieron las mejillas rojas y apartó la mirada con una tos. Tendría que encargarse de conseguirle alguna medicina más tarde. Parecía que estaba resfriada. Bueno, eso es, no es algo que te deba interesar jamás, interrumpió Weiss, totalmente impresionado. Sí, asintió Yang. Me parece bien. Escucha a tu líder, Rubes. No deberías saber nada de eso. ¿No deberían? Estaba bien decirlo, pero si había hecho algo así con Ruby, quería saber qué era y qué significaba. ¿Cómo vamos a entender lo que dices si no lo sabemos? Preguntó. Pues no lo hagas, balbuceó Weiss. No es que tengas que entenderlo. Pero queremos, se quejó Ruby. No lo haces. Ruby parecía dispuesta a discutir, pero se rindió al ver claramente que Yang estaba en modo de negación total. Lo miró y, comprendiendo el mensaje oculto, él asintió. No serviría de nada no entender todo sobre esto, sobre todo si él lo había iniciado accidentalmente con Ruby. Blake definitivamente esconde algo, le susurró a Remy. Necesito conocer toda la cultura de esta tierra, desde sus cumplidos de rodillas hasta cómo prefieren usar los tentáculos. No puedo seguir cometiendo errores tontos. La acorralaré en privado y le preguntaré más sobre este asunto de hentai con tentáculos. Buena idea, intervino Remy. El parásito también parecía un poco intrigado. Ni siquiera sabía que los tentáculos formaban parte de su cultura. Será interesante ver de qué se trata. Ya basta, gruñó Weissschnee. Lo que sabemos aquí no es noticia. Esta persona, si es que existe, anda suelta no solo por Vale, sino cerca de Beacon. Si es cierto, todos deberíamos tener cuidado, y probablemente también deberíamos avisarles a los profesores. Jaune abrió mucho los ojos ante la idea y se mordió el labio para intervenir rápidamente. ¿Deberíamos? Preguntó, buscando una razón para que los maestros no lo supieran. Es decir, no es su trabajo enseñarnos a nosotros sino el nuestro enseñarles a ellos, sobre lo que hay en su bosque. Ark, suspiró Weiss. Eso no tiene ningún sentido. ¿No es así? Weiss suspiró. No. No lo hace. Solo digo, empezó, e hizo una pausa mientras intentaba reflexionar sobre lo que solo decía. Si se lo contaban a los profesores, empezarían a buscarlo, y eso sería malo en 1000 sentidos. Por otra parte, ¿qué probabilidades había de que simplemente aceptaran olvidar su transformación? ¿Sí? Preguntó Weiss lentamente. Continúa, solo digo que quizás deberíamos hacerlo nosotros mismos. Disculpe. ¿Qué? Una gota de sudor le corrió por la frente al oír a Weiss y Remy asentir, pero era lo mejor que se le ocurría.
Piénsenlo, dijo, este tipo no ha hecho nada todavía, o al menos nada que deba preocupar a los profesores. ¿Por qué no vamos tras él nosotros mismos? Al fin y al cabo, también somos cazadores. ¿No sería fantástico si fuéramos nosotros quienes lo atrapáramos? Jaune, ¿qué estás haciendo en Remnant? Lo mejor que puedo hacer, argumentó, con la mirada fija en los demás mientras reflexionaban sobre el asunto. Si deciden perseguirme por su cuenta, ¿qué posibilidades hay de que lo consigan? Recuerden lo que siempre dice el tío Bugs, si quieres engañar a alguien, necesitas saber qué está pensando. Si estoy involucrado en el grupo que intenta encontrarme, no hay forma de que me pillen por sorpresa. Eso, en realidad no está nada mal. ¿Entonces pretendes sabotearlos? Bastante. Créeme, Remy, este plan va a funcionar. Solo llámame la mente maestra. Bueno, quizá fue un poco exagerado. En cuanto a planes, probablemente no ganaría ningún premio de su tío ni de su hermana mayor, pero era lo mejor que se le ocurría en ese momento. De cualquier manera, sería más seguro que sus amigos lo buscaran, y luego, digamos, toda la población de Vale, o cazadores profesionales. Al fin y al cabo, eso era lo que hacían, cazaban cosas. Suena peligroso, señaló Ren. Increíblemente. Ruby y Pirra lucharon contra él antes, pero aparentemente no lograron nada. No es del todo cierto, argumentó Jaune. ¿No dijo Pirra que lo había cortado? Lo logró sola y, además, en un túnel oscuro. Seguro que podríamos acabar con él sin problema. Es fácil para ti decirlo, se quejó Jan. ¿Consideras que un Nevermore adulto es un juego de niños? No, prefiero a los Beowulfs para eso, repitió, luego hizo una pausa, con los ojos muy abiertos, o sea, sí, eres una cabrona, lo entendemos, dijo Jan agitando una mano. Solo me preocupa que Rubes pueda meterse en problemas si se enfrenta a este tipo. Ya ha peleado con él 2 veces y no le ha hecho daño. ¿Y si a la tercera va la vencida? No le hará daño, dijo Jaune. Me aseguraré de ello. Se oyó un suave a un lado, pero cuando miró, solo estaba Ruby, con la mirada fija en sus rodillas y las mejillas rojas de nuevo. En serio, necesitaba ir al médico. Esto se estaba volviendo ridículo. Sonrió Jan y se frotó la nariz con el pulgar. Debe ser genial tener un caballero de brillante armadura cerca, hermana. Jan, suplicó Ruby. Creo que deberíamos intentarlo. Todas somos lo suficientemente fuertes y podemos, Ruby. La voz de Weiss era severa e interrumpió el discurso de la chica antes de que pudiera empezar. Aunque, aprecio tu entusiasmo, creo que valdría la pena recordar quién es exactamente el líder de nuestro equipo. Sé que te has salido con la tuya hoy, pero una decisión como esta no puede tomarla una sola persona. Y, no me gustan las excusas, Ruby. No puedes tomar decisiones por todo el equipo. Tú tampoco puedes por los nuestros, Schne, dijo Blake. Las palabras, por muy casuales que fueran, interrumpieron el discurso de Weiss y la hicieron rechinar los dientes. No eres mi líder de equipo. No tengo por qué seguir tus órdenes. Deberíamos someterlo a votación, intervino Ren antes de que pudiera empezar una discusión. Weiss y Blake se miraron fijamente, y Ruby los observó con torpeza. Pirra también se removió en su sitio, visiblemente insegura. Los juegos de poder están empeorando, Jaune hizo una mueca. Algo se romperá si esto continúa. Sin embargo, no sabía a quién apoyar, ya que nunca antes había tenido que pensar en la situación. Salem era su madre, también era la reina de los Grimm y gobernaba a todos. Cinder y sus tíos nunca se habían atrevido a desobedecer, y ver a Pirra y Ruby hacerlo con tanta facilidad, no sabía qué pensar. De acuerdo, entonces, siseó Weiss y se sentó. Hizo un gesto de desdén con la mano. Haz lo que quieras. El silencio en el grupo se sentía pesado, pero Ren siguió adelante con valentía. Esto es peligroso, pero no podemos negarnos a enfrentarlo si encontramos algo, ni a que lo volveremos a ver. En cualquier caso, si ocurre lo peor, sería prudente que todos supiéramos cuál será nuestra respuesta: luchar o huir. Y por eso eres nuestro líder, rió Jan. Yo iría corriendo y le daría un puñetazo. Lo sé. Lo he vivido. ¿Dices algo, compañero? Para nada, que levanten la mano quienes deseen enfrentarse a esta persona, si alguna vez la encontramos. Jaune levantó la mano, con la mirada fija en su equipo y una expresión casi suplicante. Weiss se cruzó de brazos y resopló, pero Ruby se mantuvo firme. Buena chica. Pirra hizo lo mismo, tras un momento de reflexión, y de alguna manera eso pareció frustrar aún más a Weiss. Negó con la cabeza y murmuró algo en voz baja. Dudaba que fuera algo agradable. 3 para ellos, susurró Ren, y luego volvió a mirar a su equipo. Jan y Nora tenían los brazos en alto. Esta última parecía casi ansiosa por empezar a luchar. Claro, suspiró. Bueno, parece que hay consenso.
Aún así, debemos tener cuidado, no sabemos nada de esta persona ni de su fuerza. Cierto, pero tampoco tendrían que descubrirlo. El alivio que sintió Jaune era casi palpable. Suspiró y se recostó, con una amplia sonrisa mientras se notaba un éxito del que su hermana mayor podría incluso estar orgullosa. Entonces, ¿estamos de acuerdo en hacer esta búsqueda nosotros mismos?, dijo, sin la ayuda de los profesores? Eso era lo importante, por supuesto. ¿Sí? Exclamó Nora. Por ahora, suspiró Ren. Pirra tosió nerviosamente en su mano. Sobre eso, no sabía que fuéramos a hacer esto y parecía algo importante. Ya hablé con el director anoche y le informé de todo. ¿Perdón? Oh, Jaune se puso serio. Vaya, maldición. No importa. Todavía podemos ir a por él nosotros también, sugirió Ruby. Atacaremos por ambos lados y lo atraparemos en el medio. Bien hecho, genio, dijo Remy lentamente. Doble porquería, las manos de Cinder temblaban mientras se arrodillaba en el suelo de piedra, con una rodilla apoyada en el suelo y la cabeza agacha. Esperó, como siempre, permiso para hablar. Un gruñido cercano captó su atención y sus ojos ámbar se desviaron para ver a un Beowulf grande e imponente en el borde de la cámara. Era su Beowulf, y a pesar de la pérdida de su amo, parecía todo menos inquieto. Dime otra vez, querida, ¿en qué se ha metido mi hijo? No sería la primera vez que contara la historia. De hecho, probablemente era la tercera, pero su señora ya estaba más tranquila y no la hizo esperar. Mi contacto en Vale informó haber visto a su hijo, dijo. Los informes siguen siendo confusos por ahora, pero parece que se ha infiltrado en la ciudad de Vale Y podría haberse alistado en Beacon. Se aseguró cuidadosamente de no mencionar que había entrado en contacto con 2 cazadoras o que su vida había sido amenazada. Nunca le mentiría a su amo, pero al mismo tiempo, algunas cosas eran mejor no decirlas. Se oyó una inhalación, casi como un siseo, que hizo que Cinder cerrara los ojos con fuerza mientras miraba fijamente al suelo. Ya veo, dijo Salem con voz empalagosa y tranquila, pero terriblemente quebradiza. Ya veo, Ese contacto tuyo. ¿Confías en sus palabras? ¿Confianza, en Román? Cinder resistió el impulso de resoplar. Tiene sus usos, pero no es el individuo más importante, dijo. Por otro lado, describió a la persona en cuestión como de pelo y piel blancos, ojos rojos, con venas alrededor de los ojos y capaz de engendrar Grimm con su sangre. Durante un instante larguísimo, solo se oyó el repiqueteo de pasos lejanos y un bufido de Manny al sentarse junto al gran trono de Salem. Esa es una descripción bastante singular, suspiró Salem finalmente. Entonces, mi hijo ha decidido viajar a Vale, sin mi permiso, nada menos, y entrar en una escuela de cazadores. Cinder se encogió. Eso parece, señora. Entonces solo tengo una pregunta para ti, querida, oh, Dios. Cerró los ojos con fuerza mientras se preparaba y miraba a la mujer a la que llamaba su maestra. ¿Qué hice mal? Exclamó Salem. Bajó un libro que sostenía en una mano, cuyo título decía Paternidad para padres incompetentes, y se quitó las gafas de la nariz. ¿Fue demasiada disciplina? ¿Pasó mi pequeño Grimling demasiado tiempo en el rincón de los traviesos? Mi señora, Jaune, casi no pasó tiempo en el rincón travieso, ¿cómo podría? Jadeó Salem. Cada vez que hacía algo mal, lo llamaba y le exigía una explicación, dispuesto a que lamentara lo ocurrido, pero entonces se le llenaban los ojos de lágrimas y confesaba con cara de culpable. No podía hacerle daño así a mi pequeño. Cinder no se molestó en mencionar que algunas hermanas de Jaune eran mucho menos escrupulosas al usar las lágrimas para librarse de los problemas. Salem no lo creería y, si lo descubrían, le harían la vida imposible en venganza. No sabía qué era peor, que sus hermanas lo hicieran para aprovecharse de la gente o que Jaune lo hiciera porque realmente se sentía mal al hacer algo malo. Se suponía que era el príncipe de los Grimm. Aún así, suspiró Salem, quizá tengas razón. Se levantó y arrojó el libro a un lado. Está claro que he sido demasiado negligente. Cuando marche sobre Vale y lo destruya por completo, le mostraré a mi hijo desobediente lo estricta que puedo ser, sobre las ruinas de ese repugnante nido de escoria humana. El pánico la invadió como una ráfaga de fuego. Era exactamente lo que temía, y alzó la vista rápidamente. No, mi reina, por favor, no es necesario que hagas eso, ¿puedo? No, tienes razón. No podría hacer eso. Muy bien, Cinder, cuando lo recuperen, serás tú quien lo doblegue y le den nalgadas. Gracias por ofrecerte. El rostro de Cinder palideció y se puso rojo al mismo tiempo, y rápidamente agitó las manos. No me refería a eso. Iba a decir que no deberíamos invadir Vale así. Tenemos planes, mi reina, y se arruinarían si marcháramos sobre la ciudad al frente de un ejército de Grimm.
Salem se sentó de nuevo en su trono. Su rostro se tornó serio, y Cinder volvió a inclinar la cabeza. No. La caída de Beacon comenzará de inmediato. Si mi hijo quiere ponerse en peligro, parece que solo hay una cosa que podemos hacer. No puedo permitir que mi pobre bebé siga en ese pozo de víboras. Fue un desastre, tal como lo temía. Cinder se devanó los sesos buscando una respuesta, cualquier cosa que pudiera decir para hacerla cambiar de opinión. Pondría en peligro a tu hijo, jadeó al fin. Jaune podría estar en peligro. Salem se quedó quieto. Explícate, ordenó. Si Jaune está en Vale, se esperaría que ayudara en su defensa, dijo. Incluso si le ordenaras a los Grimm que no le hicieran daño, habría la misma probabilidad de que un edificio le cayera encima o de que una bala perdida lo alcanzara. Sin duda, eso pondría a Jaune en un peligro increíble. ¿Y no está ya en eso? Preguntó Salem. Está rodeado de cazadores, y no me refiero a Minik y Po. El rostro de Cinder se retorció de horror ante el cariñoso apodo. Aún así, la seguridad de Jaune está garantizada mientras su disfraz aguante. Nadie esperaría encontrarlo rodeado de sus enemigos naturales. Es el disfraz perfecto. Tienes razón, suspiró Salem, con un dejo de alivio y cansancio. Quizás me preocupa demasiado. Aunque tiene la tenacidad y el empuje de su padre, sigue siendo mi hijo y comparte mi intelecto. Es bueno que sigas siendo una voz de paciencia, querida. Exactamente, suspiró Cinder con puro alivio. No hay necesidad de arrasar con Vale para recuperarlo. Estoy segura de que con el tiempo, esta pequeña rebelión suya, espera. Salem extendió la mano e interrumpió por completo las palabras de Cinder. Claro que todo tiene sentido. Asesina de hombres. El gran Beowulf, junto al trono, matador de hombres, o Manie, como Jaune lo llamaba con tanta inocencia, cobró vida de un salto y se abalanzó sobre su presa. La enorme cabeza se balanceó de izquierda a derecha mientras las fauces la mordían, y con un gruñido de alegría, arrastró a la víctima de vuelta a su amo. Salem se quitó el pequeño libro morado de sus enormes fauces y se limpió la baba. Rebelión adolescente, leyó en voz alta mientras hojeaba las páginas. Ah, aquí vamos. La rebelión adolescente es el acto de buscar una identidad y rebelarse contra las normas, expectativas y disciplina de los padres y de toda figura familiar o autoritaria. Salem se levantó con los ojos encendidos. Dime, Cinder, ¿puedo aplastar esta rebelión como todas las demás? Yo diría que no, dijo Cinder con una mueca. La rebeldía adolescente es algo que muchos adolescentes experimentan, o eso he oído. No creo que atacar a tu hijo con un ejército de Grimm lo solucione. Salem suspiró y volvió a agacharse. Solo cuando estuvo completamente sentada, Cinder dejó escapar un suspiro de alivio. El temperamento de su amo podía ser aterrador, y a pesar de la razón familiar, aún existía una posibilidad muy real de que alguien muriera si la desagradaba. Vamos, querida, suspiró Salem. No te atreverías a acercarte sin un plan. Comparte conmigo tu opinión al respecto. Cinder asintió y levantó la vista. Creo que esto se puede manejar con sutileza, explicó. Si podemos recuperar a Jaune sin que Vale se dé cuenta, no solo será más seguro para él, sino que también permitirá que nuestros planes sigan adelante sin obstáculos. Había trabajado demasiado para que los poderes de la doncella se desvanecieran ahora. Aún así, parecía que Salem había empezado a calmarse, lo cual era una victoria para ella y no arruinaría sus planes. Todavía estaban un poco dañados, pero solo necesitaba vigilar a su hermano pequeño idiota en Vale y asegurarse de que no lo arruinara todo. Eso podía esperar hasta el festival, sin embargo. Por ahora, solo necesitaba asegurarse de que Salem no encontrara, mi reina, gritó el insufrible idiota de Bats al irrumpir por la puerta ornamentada. Uno de mis hombres en Vale me llamó la atención sobre esto y pensé que deberías verlo. Le entregó el artículo a la mujer, y ante su asentimiento, Cinder se levantó para mirarlo con ella. Un segundo después, se le heló la sangre. Delincuente rebelde suelto en Vale, todos los cazadores alertados, decía el titular. La imagen era una representación bastante simplista de un joven con ojos rojos, cabello blanco y tentáculos. Cinder hizo una mueca cuando los ojos de Salem se volvieron hacia ella, con una ceja levantada peligrosamente. Prepara a los Grimm, le ordenó a Bax. Veré hacer más. Vale caerá y reclamaré a mi hijo. Jaune, te mataré cuando te atrape.